Capítulo 50 de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Fatality. Entretanto milady, a fuerza de pensar en lo que la había sucedido en el Palomar Rojo, se puso por fin ciega de cólera, y rugiendo sobre el puente de la embarcación como una leona, había estado a punto de arrojarse al mar para volver a la costa, porque no podía sufrir por más tiempo la idea de haber sido insultada por D'Artagnan y amenazada por Athos, sin que al salir de Francia pudiera saborear el placer de su venganza. Tan insufrible llegó a hacerse para ella semejante idea, que a riesgo de las fatales consecuencias que le podía acarrear, había suplicado al capitán que le desembarcara en la costa, pero obligado el capitán a salir cuanto antes de su falsa posición, pues estaba colocado entre los cruceros ingleses y franceses, como el murciélago entre las ratas y los pájaros, tenía suma prisa por volverse a Inglaterra, de modo que se opuso obstinadamente a lo que consideraba un capricho de mujer, prometiendo no obstante a la pasajera, la cual estaba por otra parte muy particularmente recomendada por el cardenal, el desembarcarla si el tiempo y los franceses lo permitían en algún punto de la Bretaña, bien fuese en Lorient o en Brest. Pero entre tanto era contrario el viento y el mar estaba borrascoso. No hacían más que bordear, y 9 días después de la salida de Charenta, milady, pálida de ira y despecho, distinguió únicamente las azuladas costas del Finisterre. Calculó que para atravesar este ángulo de la Francia y volver al lado del cardenal necesitaba 3 días a lo menos, que con otro que debía perder para el desembarco eran ya 4. Estos 4 días, unidos a los 9 anteriores, hacían 13 días perdidos. 13 días durante los cuales podían haber ocurrido en Londres sucesos tan importantes. Y pensó entonces que el cardenal se pondría indudablemente furioso por su regreso y se hallaría por consiguiente más dispuesto a escuchar las quejas que en contra suya le expondrían que no las acusaciones que ella hiciese a los otros. Así es que dejó pasar los puertos de Lorient y de Brest sin insistir en su desembarco con el capitán, guardándose muy bien éste por su parte de recomendárselo. Milady continuó pues el viaje, y el día mismo en que Planchet se embarcaba en Portsmouth de regreso a Francia, la mensajera del cardenal entraba triunfante en aquel puerto de Inglaterra. Reinaba en toda la ciudad un movimiento extraordinario. Acababan de botarse al agua 4 grandes buques recientemente construidos. Descollaba en el muelle, cubierto de oro, resplandeciente según tenía de costumbre de diamantes y otras piedras preciosas, adornado el sombrero con una pluma blanca que le caía sobre el hombro, el duque de Buckingham rodeado de un estado mayor casi tan brillante como él. Era uno de aquellos hermosos y plácidos días de verano en que la Inglaterra se acuerda de que hay un sol. El astro pálido, pero magnífico no obstante, iba a ponerse ya colorando al cielo y al mar de ráfagas de luz, y arrojando sobre las torres y los antiguos edificios de la ciudad un postrer rayo de luz que hacía irradiar los vidrios como el reflejo de un incendio. Al respirar milady aquel aire del mar más vivo y más balsámico a las inmediaciones de tierra, al contemplar todo el poder de aquellos terribles preparativos que estaba encargada de destruir, toda la fuerza de aquella armada que por sí sola debía combatir, y no siendo más que una mujer, se comparó en su misma imaginación con Judith, la terrible judía, cuando penetró en el campamento de los asirios y se le ofreció a la vista el inmenso conjunto de carros de guerra, caballos, hombres y armas que en un solo movimiento de su brazo debía disipar, cual si fuese una nube de humo. Entraron en la rada, pero mientras se disponían a arrojar el áncora, un cutter terriblemente armado se acercó al buque mercante anunciándose como guardacostas, y botó al agua su barquilla, que se dirigió desde luego hacia la escalera. En la barquilla iban un oficial, un contramaestre y 8 remeros. Solo el oficial subió a bordo, donde fue recibido con toda la deferencia que inspira el uniforme. El oficial habló por algunos instantes con el patrón del barco, le enseñó además algunos papeles de que era portador, y a una orden del capitán mercante, toda la tripulación del buque, marineros y pasajeros, fueron llamados sobre el puente. Luego que estuvieron todos presentes, el oficial hizo en alta voz algunas preguntas sobre la procedencia del brick, derrotero que había traído
y puntos en que hubiese tocado. A todas las preguntas satisfizo el capitán sin vacilar en lo más mínimo. Entonces el oficial principió a pasar revista a todas las personas, examinándolas una por una, y deteniéndose en milady la miró con mucha atención, pero sin dirigirla una palabra. Dirigióse luego al capitán, díjole en voz baja algunas palabras más todavía, como si fuese a él a quien la tripulación debiera obedecer en adelante, mandó una maniobra que al punto la tripulación ejecutó. Entonces la embarcación siguió adelante escoltada siempre por el cutter, que caminaba junto a ella amenazando su costado con las bocas de 5 cañones, mientras que la barquilla iba siguiendo por el surco del silencioso y terrible guardacostas. Durante el examen que el oficial había hecho de milady, había ella por su parte, como es de presumir, clavado en él sus devoradoras miradas, pero por mucha que fuese la práctica que los chispeantes ojos de aquella mujer tenían de leer en el corazón de las personas cuyo secreto quería penetrar, dio esta vez con un rostro tan impasible que su investigación no obtuvo el menor resultado. El oficial que se había detenido a mirarla y que la había estado examinando con silencio podría tener unos 25 a 26 años. Era blanco de rostro, con ojos de color azul claro algún tanto hundidos, su boca, perfectamente delineada, no hacía el más ligero movimiento. La barba, destacada con valentía, anunciaba aquella fuerza de voluntad que en el tipo vulgar británico no es ordinariamente más que indicio de irracional terquedad. Tenía la frente algo salida, cual suele ser la de los poetas, la de los entusiastas y soldados, y apenas le hacía sombra un cabello corto y claro, que igualmente que el pelo de la barba era de un hermoso color castaño oscuro. Cuando entraron en el puerto era ya de noche. La bruma hacía mayor todavía la oscuridad y formaba alrededor de los faroles del muelle un cerco semejante al que rodea la luna cuando está próxima la lluvia. El aire que se respiraba era triste, húmedo y casi frío. Milady, con toda su fuerza de ánimo, sentía estremecerse a pesar suyo. El oficial se hizo entregar el equipaje de milady, hízole transportar a la barquilla presentándola al efecto la mano. Milady clavó su mirada en aquel hombre y se detuvo. «¿Quién sois, caballero?», le preguntó, «que así os ocupáis de mí con tanta minuciosidad». «Ya podéis verlo por mi uniforme, señora. Soy oficial de la marina inglesa», respondió el joven. «¿Pero tienen acaso por costumbre los oficiales de la marina inglesa el ponerse a las órdenes de sus compatricias cuando arriban a un puerto de la Gran Bretaña y llevar su galantería hasta el extremo de acompañarlas a tierra? Sí, milady, es costumbre, no por galantería sino por prudencia, que en tiempo de guerra sean conducidos los extranjeros a una fonda especial, donde permanecen bajo la vigilancia del gobierno hasta adquirir los informes necesarios acerca de sus personas». Estas palabras fueron pronunciadas con la más atenta finura y con la calma más completa. Sin embargo, no llegaron a convencer a milady. «Pero si yo no soy extranjera, caballero», le dijo con el acento inglés más puro que haya podido oírse desde Portsmouth a Manchester, «me llamo Lady de Winter, y esta disposición es general, señora, y en vano intentaríais sustraeros a ella. Siendo así os seguiré, caballero». Y aceptando la mano del oficial principió a bajar la escalera, al pie de la cual estaba esperando la barquilla. El oficial la siguió, había extendido a popa una capa, hízola sentar sobre ella y enseguida se sentó él también al lado suyo. «Bogad», dijo a los marineros el oficial. Los 8 remos cayeron al punto al mar sin formar más que un solo ruido, ni dar más que un golpe simultáneo, y la barquilla parecía volar por la superficie del agua. A los 5 minutos tocaba ya en tierra. El oficial saltó al muelle y luego ofreció la mano a milady. Un carruaje estaba esperando. «¿Es para nosotros este coche?», preguntó milady. «Sí, señora», contestó el oficial. «Según eso, esa fonda que decís estará muy lejos». «Al otro extremo de la ciudad». «Vamos, pues», dijo milady, y subió resueltamente al carruaje. El oficial cuidó de que fuese asegurado el equipaje a la trasera del coche y terminada esta inspección se colocó dentro al lado de milady cerrando la portezuela. Inmediatamente, sin que se diese orden alguna y sin necesidad de indicar la dirección, arrancó el cochero a escape internándose en las calles de la ciudad.
Recibimiento tan extraño no podía menos de ofrecer a milady un vasto campo de reflexiones, así es que viendo que el joven oficial no parecía de ningún modo estar dispuesto a entablar conversación, se reclinó en un ángulo del coche, recorriendo unas tras otras todas cuantas suposiciones acudieron a su mente. Sin embargo, pasado sobre un cuarto de hora, admirada de que no hubiese llegado aún, se asomó a la portezuela para ver el camino que seguían. Ya no se veían casas y sólo aparecían árboles en las tinieblas como negros fantasmas que iban corriendo unos en pos de otros. Milady se horripiló. «Pero ya no estamos en la ciudad, caballero», le dijo. El joven oficial guardó silencio. «Pues os declaro que no iré más lejos si no me decís antes el punto a donde me conducís. Tenedlo bien entendido, caballero». Esta amenaza no obtuvo la menor respuesta. «Esto es ya demasiado», exclamó milady. «¡Socorro! ¡Socorro!». Ninguna voz respondió a la suya. El coche siguió corriendo con igual velocidad. El oficial parecía una estatua. Milady miró al oficial con una de aquellas expresiones terribles que daban a su rostro una expresión extraña y que rara vez dejaban de producir su efecto. La cólera hacía relampaguear sus ojos en las tinieblas. El joven permaneció impasible. Milady quiso abrir la portezuela y precipitarse abajo. «Cuidado con lo que hiciereis, señora», le dijo el joven con la mayor frialdad, «pues si os tiráis al suelo, os quedáis muerta en medio del camino». Milady se volvió a su asiento babeando de cólera. El oficial se inclinó entonces para mirarla y pareció sorprendido a ver aquel rostro poco antes tan hermoso, trastornado por la rabia en tanto grado que casi parecía horrible. La mañosa criatura conoció que nada adelantaría dejando ver así lo que pasaba en su alma, y serenando sus facciones dijo con voz lastimera: «En nombre del cielo, caballero, decidme si es a vos, a vuestro gobierno o a algún enemigo particular mío a quien debo atribuir la violencia de que soy víctima». «No se os hace violencia alguna, señora, y lo que os está sucediendo no es más que el resultado de una simple medida de precaución que nos vemos precisados a ejecutar con todas las personas que desembarcan en Inglaterra desde el rompimiento de hostilidades con la Francia. ¿Con que según eso no me conocéis, caballero? Es la primera vez que tengo el honor de veros. ¿Y bajo palabra de honor no tenéis motivo alguno contra mí? Ninguno, os lo juro». Tanta serenidad, franqueza y hasta dulzura había en la voz del joven que milady se tranquilizó algún tanto. Por último, después de una hora de correr sobre poco más o menos, detúvose el coche delante de una verja de hierro, cerrando un camino que conducía a una casa de severa arquitectura, un edificio macizo y aislado. Entonces, mientras estaba rodando el carruaje por una arena muy fina, oyó milady un prolongado mugido que reconoció al punto por el ruido del mar que venía a estrellarse contra una costa escarpada. El carruaje pasó por debajo de dos bóvedas, parándose al fin en un patio sombrío y cuadrado. Casi al mismo tiempo se abrió la portezuela y saltando el joven a tierra con ligereza, presentó la mano a milady, la cual, apoyándose en ella, bajó con bastante serenidad. «Lo cierto es», dijo milady mirando a su alrededor y fijando enseguida la vista en el joven oficial con la sonrisa más graciosa del mundo, «lo cierto es que soy prisionera, pero confío en que no será por mucho tiempo», añadió. «A lo menos mi conciencia y vuestra cortesía así me lo aseguran». Por lisonjero que fuese el cumplimiento, el oficial no contestó una palabra, sino que sacando un silbato de plato semejante al que usan los contramaestres de los buques de guerra, silbó 3 veces en 3 diferentes tonos. Aparecieron al punto algunos hombres, quitaron los caballos que ya estaban sudando y metieron al carruaje en la cochera. El oficial, siempre con la misma urbanidad tranquila, invitó a su prisionera a entrar en la casa. Esta siempre con la misma sonrisa tomó su brazo y se entró con él por una puerta baja y arqueada que por una bóveda iluminada tan solo en el fondo conducía a una escalera de piedra construida en forma de caracol. Llegaron luego a una puerta maciza que abrió el joven con una llave que llevaba consigo y girando pesadamente sobre sus goznes dio entrada al aposento destinado para milady. De una sola mirada abarcó la prisionera la habitación con todos sus pormenores.
Era aquello un cuarto cuyo mueblaje parecía a la vez muy elegante para una prisión y muy severo para la morada de una persona libre. Sin embargo, los hierros que había en las ventanas y los cerrojos de la parte exterior de la puerta daban a entender que era más bien una prisión que otra cosa. Por un momento abandonó aquella criatura toda su fortaleza de ánimo a pesar de su innato vigor. Dejóse caer sobre un sillón cruzando los brazos, agachando la cabeza, esperando a cada instante ver entrar algún juez para interrogarla gravemente. Pero sólo entraron 2 o 3 soldados de marina, que trajeron su equipaje y dejándole en un rincón, retiráronse sin hablar una palabra. El oficial presidía a estos actos con la misma calma que milady había visto en él constantemente, y éste, sin despegar siquiera los labios, haciéndose obedecer con un gesto de su mano o bien por medio de su pito. No parecía sino que entre aquel hombre y sus inferiores no existía la palabra, o que había llegado a ser inútil. Por último, milady no pudo contenerse ya por más tiempo y rompió el silencio. «En nombre del cielo», exclamó, «¿qué significa todo eso, caballero? Decidme francamente qué es lo que hay. Yo tengo valor para arrostrar cualquier peligro que previere o cualquiera desgracia que pudiere explicarse, pero decidme dónde me encuentro y de qué modo estoy aquí, si estoy libre, a qué son esas rejas y cerrojos, si prisionera, qué crimen he cometido». «Estáis en la habitación que os ha sido destinada, señora. Recibí la orden de ir a buscaros a la embarcación en que veníais y conduciros a esta casa. Creo que la he cumplido con toda la rigidez de un militar, no hay duda, pero también con toda la urbanidad de un hombre bien criado. Aquí da fin, al menos por ahora, la comisión de que estaba encargado con respecto a vos. Lo demás corre a cargo de otra persona». «¿Y esa otra persona quién es?», preguntó milady. «¿No podríais decirme su nombre?». En aquel momento oyóse en la escalera gran ruido de espuelas, rumor de voces que iban alejándose gradualmente, y luego nada más que el ruido de pasos de un hombre solo que se iba acercando a la puerta. «Esta otra persona aquí está, señora», dijo el oficial abriendo bien la puerta para dar paso libre y poniéndose a un lado en actitud de respeto y sumisión. Al mismo tiempo apareció un hombre en el umbral de la puerta. Tenía descubierta la cabeza, llevaba ceñida la espada y apretaba un pañuelo entre sus manos. Milady creyó reconocer aquella sombra en la oscuridad y apoyando una mano en el brazo del sillón en que se había sentado, adelantó la cabeza como para acabarse de cerciorar de una cosa de que casi no dudaba. Entonces el recién venido fue acercándose con paso mesurado y conforme se adelantaba en la esfera de luz que formaba la lámpara, iba milady retirando el cuerpo por un movimiento involuntario. Cuando ya no la pudo caber la menor duda, «¿Cómo, hermano mío, sois vos?», exclamó estupefacta. «Sí, hermosa mía», contestó lord de Winter, haciendo un saludo medio cortés y medio irónico, «el mismo soy». «Pero entonces, ¿esta casa?». «Es mía». «¿Y este aposento?». «Es el vuestro». «Según esto, soy vuestra prisionera». «Así parece». «Pero eso es un horroroso abuso de la fuerza». «Dejaos de injurias, sentémonos y hablemos pacíficamente, cual conviene entre dos parientes». Volviéndose enseguida hacia la puerta y viendo que el joven oficial esperaba sus órdenes, «Bien», le dijo, «os doy las gracias. Ahora podéis retiraros, señor Felton». Fin del capítulo 50. Capítulo 51 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Conversación de dos parientes. Mientras que Lord Winter estuvo cerrando la puerta y acercándose un asiento al sillón de su cuñada, milady, meditabunda, se internó con su imaginación en las profundidades de la posibilidad y creyó descubrir la intriga que ni siquiera había podido entrever por haber ignorado hasta entonces en poder de quien se hallaba. Sabía muy bien que su cuñado era un honrado caballero, cazador atrevido, intrépido jugador, y nada lelo en materia de amoríos, pero tocante a intrigas y manejos ruines, le juzgaba de una capacidad algo menos que mediana. Pero ¿de qué modo había podido descubrir su llegada? ¿Por qué apoderarse así de su persona? ¿Qué objeto se proponía tratándola de tan extraña manera? Athos había soltado, no hay duda, algunas expresiones que daban a entender claramente había llegado a oído de personas extrañas parte de su conversación con el cardenal.
pero no podía imaginarse que tan prontamente hubiese practicado una contramina tan decisiva. Lo que juzgó más probable fue que tal vez habrían sido descubiertas sus operaciones anteriores en Inglaterra. Ocurrióla que Buckingham habría sospechado ser ella la que había cortado los 2 diamantes y quería vengarse entonces de aquella pequeña traición. Pero estaba casi segura de que Buckingham era incapaz de cometer grandes excesos contra una mujer, mayormente si se le dejaba traslucir que ésta había sido arrastrada por un impulso de celos. Esta le pareció, por tanto, la suposición más probable, figuróse que trataban de vengar lo pasado y no de pensar en lo futuro. De todos modos, fuera por lo que fuese, se alegró de haber caído en manos de un cuñado a quien contaba poder engañar fácilmente, mejor que en las de un enemigo directo e insidioso. «Bien, hermano, hablemos», dijo con cierto buen humor, decidida como estaba a sacar de la conversación toda la luz necesaria para arreglar por ella su conducta futura, cualquiera que fuese el disimulo de que se valiera Lord de Winter. «¿Con que habéis determinado venir a Inglaterra?», dijo Lord Winter, «a pesar de la resolución que repetidas veces me habéis manifestado en París de no volver a pisar el territorio de la Gran Bretaña». Milady contestó a esta pregunta con la siguiente: «Ante todas cosas, decidme, hermano mío, cómo me habéis hecho vigilar tan severamente que de antemano hayáis podido estar informado no sólo de mi llegada, sino hasta del día, hora y puerto a que debía arribar». Lord de Winter adoptó la misma táctica que Milady, la de responder con preguntas, imaginándose que puesto que la empleaba su cuñada, ésta debía ser la mejor. «Pero decidme ante todo, querida hermana, lo que venís a hacer en Inglaterra». «Vaya, vengo a veros», repuso Milady, sin saber lo mucho que agravaba con su respuesta las sospechas que había infundido en el ánimo de su cuñado la carta de D'Artagnan, y tratando únicamente de captarse la benevolencia de su interlocutor por medio de una mentira. «Ah, a verme», dijo con socarronería Lord de Winter. «Y sí, a veros, ¿qué tiene eso de extraño? ¿Y vuestro viaje a Inglaterra no tiene más objeto que éste?» «Ninguno más. De manera que por mí solo os habéis tomado la molestia de atravesar el Canal de la Mancha. Por vos solo. Caramba, hermana mía, vaya una ternura». «¿Pero no soy vuestra parienta más próxima?», preguntó Milady con la más seductora ingenuidad. «Y también mi única heredera, ¿no es verdad?», dijo Lord Winter, clavando a su vez la vista sobre el rostro de Milady. «Es decir, heredera por parte de vuestro hijo». Por mucho dominio que tuviese Milady sobre sí misma, no pudo menos de estremecerse, y como al pronunciar Lord de Winter sus últimas palabras había puesto la mano sobre el brazo de su cuñada, no se le escapó aquel estremecimiento. En efecto, el tiro era directo y había dado en lo vivo. La primera idea que ocurrió a Milady fue que había sido descubierta por Ketty y que ésta había participado al varón el odio interesado, del que había dado imprudentes muestras en presencia de su doncella, acordándose principalmente de la noche en que le había dicho: «Ese animal de Gascón, que podía matar a mi cuñado, y no lo ha hecho», pero estaba muy lejos de pensar que el mismo D'Artagnan la hubiese oído. «No os entiendo, milord», dijo a fin de ganar tiempo y hacer hablar a su interlocutor. «¿Qué queréis decir? ¿Encerrarían acaso vuestras palabras algún sentido que no me es dado comprender?» «Oh, nada de eso», dijo Lord de Winter con una regular franqueza. «Habéis tenido el deseo de verme y os embarcáis para Inglaterra. Yo que supe ese deseo, o más bien que me figuré le tendríais, a fin de ahorraros las incomodidades de un arribo nocturno a un puerto y las molestias de un desembarco, envío uno de mis oficiales para que salga a recibiros, pongo un carruaje a su disposición y os acompaña a este castillo del cual soy gobernador, al que vengo todos los días y donde para quedar satisfecho nuestro mutuo deseo de vernos os he hecho preparar una habitación. ¿No es esto por ventura tan natural como lo que vos me habéis dicho?» «Corriente, pero lo que encuentro extraño es que hayáis sido avisado de mi llegada». «Y sin embargo es la cosa más sencilla, querida hermana. ¿No habéis reparado que el capitán de vuestro pequeño buque, al entrar en la rada, ha despachado una barquilla con su libro de ruta y el registro de la gente que tenía a bordo? Pues ahora bien, yo soy comandante del puerto, me han presentado esos documentos y he visto allí vuestro nombre.
mi corazón me ha sugerido lo que acaba de confiarme vuestra boca, es decir, el objeto con que os exponíais a los contratiempos de un mar tan peligroso, o por lo menos tan incómodo en estos momentos, y me he apresurado a mandaros mi cáter para lo que os pudiese servir. Ya sabéis lo demás. Milady conoció muy a las claras que Lord de Winter mentía y se asustó más todavía. Hermano mío, dijo ella, me ha parecido ver a milord Buckingam en el muelle poco antes de entrar en el puerto. ¿Era él? El mismo. Oh, concibo muy bien que os llamara la atención, contestó Lord de Winter. Llegais de un país donde debe ocuparse mucho de él, y no ignoro que sus armamentos contra la Francia traen asaz caviloso a vuestro amigo el cardenal. ¿A mi amigo el cardenal? Exclamó Milady, viendo que sobre este punto, como sobre los demás, parecía estar muy enterado Lord de Winter. ¿No es pues amigo vuestro? Repuso con indiferencia Lord de Winter. Ah, perdonad, estaba en que sí. Siendo así, hablaremos después de mi lord duque. Por ahora no salgamos del giro afectuoso que había tomado la conversación. ¿Con que estabais diciendo que veníais solo por verme? Sí. Pues bien, os he contestado que quedaríais satisfecha y que todos los días nos veríamos. ¿Pero acaso debo permanecer aquí para siempre? Preguntó Milady, no sin dejar traslucir vivos temores. ¿Os parece por ventura poco decente la habitación, hermana mía? En tal caso pedid lo que os faltare y me daré la mayor prisa en acceder a vuestros deseos. Pero no tengo doncellas ni criados. Todo eso tendréis, señora. Decidme solo qué tal estaba montada la casa de vuestro primer marido, y aunque no sea yo más que cuñado vuestro, os la arreglaré bajo el mismo pie. ¿Mi primer marido? Exclamó Milady, mirando a Lord de Winter con la vista extraviada. Sí, vuestro marido francés. No quiero decir mi hermano. Además que si le habéis olvidado, como vive todavía, me es fácil escribirle y no dudo me enviaría sobre el particular algunos datos. Bañóse la frente de Milady de un sudor frío. —¿Os chanceáis? —dijo ella con voz apagada. —¿Tengo cara de eso? —díjola el barón levantándose y dando un paso atrás. —O mejor, me estáis insultando —repuso apretando con sus crispadas manos los brazos del sillón y medio levantándose. —Yo insultaros —dijo el barón con desprecio—. ¿De veras creéis, señora, que alguien pueda insultaros? —Caballero —dijo Milady—, ¿estáis ebrio o habéis perdido el juicio? Idos de aquí y enviadme mis criadas. Son muy indiscretas las mujeres, hermana mía. ¿No llevaríais a bien el que os sirviese yo mismo de camarera? Así, nuestros secretos no saldrían de la familia. —¡Insolente! —exclamó Milady, y como movida por un resorte saltó hacia el barón, que la estuvo esperando con serenidad, sin dejar por eso de llevar la mano al puño de su espada. —Hola, hola, ya sé que no os paráis en pelillos para cometer un asesinato, pero os advierto que me defenderé aunque sea contra vos. —Oh, tenéis razón —dijo Milady—, y se me figura que sois bastante cobarde para poner la mano sobre una mujer. Si así fuera, mi disculpa tendría. A bien que supongo no sería mi mano la primera mano de hombre que se os hubiera puesto encima. Y el barón indicó con un gesto lento y acusador el hombro izquierdo de Milady, que casi tocó con el dedo. Lanzó Milady un sordo rugido y retrocedió hasta el ángulo del aposento, pero como una pantera que para precipitarse con más furia toma espacio. —¡Oh, bramad cuanto queráis! —exclamó Lord de Winter—, pero cuidado con morder, porque vuelvo a advertíroslo, sería peor para vos. Dejaos de contar con herencias y aquí no habrá ningún caballero andante que venga a desafiarme y de un revés partirme con motivo de la bella dama que guardo prisionera, sino que tengo a mano jueces que dispondrán de una mujer asaz torpe y desvergonzada para venir a introducirse, bígama y todo, en nuestra familia, y esos jueces os enviarán otro verdugo que os pondrá iguales los dos hombros. Tales relámpagos arrojaron entonces los ojos de Milady, que aun siendo hombre y además llevando espada delante una mujer desarmada, sintió el frío del miedo penetrarle hasta el fondo del alma. No dejó sin embargo de continuar su narración, bien que iba en aumento su furor. Sí, ya comprendo. Después de haber heredado de mi hermano, ¿no os hubiera gustado poco heredar también de mí? Pero tenedlo bien entendido, bien podéis asesinarme o hacerme asesinar. Tengo tomadas mis precauciones. Ni un solo maravedí mío,
ni un solo palmo de tierra gozaréis vos ni vuestro hijo. ¿No erais ya bastante rica, poseyendo casi 500.000 de libras esterlinas, y no podíais deteneros en vuestra senda fatal? Pero os hacéis el mal solo por el supremo gozo de hacerlo. Oh, mirad, si no me fuera tan sagrada la memoria de mi hermano, a pudriros iríais en un calabozo de estado o a saciar en Tyburn la curiosidad de los marineros borrachos. Yo no moveré escándalo, pero sufrid vos tranquilamente el cautiverio. Dentro de 15 o 20 días salgo para la Rochela con la armada, pero a la víspera de mi partida vendrá a tomaros un barco que veré salir yo mismo y os conducirá a nuestras colonias del sur. Y no hay cuidado, os daré por centinela a un compadre que os levantará la tapa de los sesos a la primera tentativa que con ánimo de volver a Inglaterra o al continente hiciereis. Milady estaba escuchando con tal atención que salían casi de las órbitas sus inflamados ojos. Sí, y por ahora, continuó Lord de Winter, permaneceréis en este castillo. Fuertes y gruesas son las paredes, asaz sólidas las puertas, y esa ventana, a más de su buena reja, da al mar. La gente que me sirve me es afecta a todo trance, y mis hombres dan la guardia en derredor del aposento, vigilando todos los pases que conducen al patio. Tendríais que pasar 3 verjas, como sabéis. La consigna es terminante. Un paso, un gesto, una palabra que deje suponer que os queréis escapar, y se os hace fuego sin remedio. Y si os matan, no dudo que la justicia inglesa me agradecerá el que sí la hubiere ahorrado trabajo. Hola, mudamos la expresión de la fisonomía, recobra su calma vuestro semblante. Pensaréis, vamos, tengo 10 días, 15 o más. Hasta entonces, con el ingenio que el diablo me ha dado, mucho será que no me ocurra una idea. Con mi invención y mis seducciones bien encontraré alguna víctima. Dentro de 15 días, decís en vuestro interior, ya habré salido de aquí. Vaya, probadlo. Viéndose penetrada Milady en sus reflexiones, se clavó las uñas hasta la carne para reprimir cualquier movimiento que hubiese podido dar a su fisonomía otra expresión que no fuera la del dolor. Lord de Winter continuó. En cuanto al oficial que durante mi ausencia manda aquí solo, ya le habéis visto, ya le conocéis. Bien habréis observado si sabe guardar una consigna, puesto que no habréis venido desde Portsmouth hasta aquí sin que hubierais tratado de hacerle hablar. ¿Y qué os parece? ¿Una estatua de mármol es más muda y más impasible? Con no pocos hombres habéis hecho ensayo del poder de vuestras seducciones, y por desgracia, harto bien habéis triunfado hasta ahora. Pero probad con ese, por mi vida. Si con ese os sale bien, digo que sois el mismo Lucifer. Dirigióse luego hacia la puerta y abrióla bruscamente. Que llamen al señor Felton, dijo. Esperaos un instante más y voy a encomendaros a él. Quedaron entonces ambos en un extraño silencio. Oyóse luego el ruido de un paso firme y regular que iba acercándose, y pronto se vio aparecer en la sombra del pasillo una figura humana. Era el joven teniente que ya conocemos, el que se detuvo en el umbral, esperando las órdenes del barón. Entrad, mi querido John, dijo Lord de Winter, entrad y cerrad la puerta. El joven oficial entró. Ahora, dijo el barón, mirad bien a esta mujer, es joven y bella, tiene todos los atractivos que pueda reunir una criatura sobre la tierra. Pues bien, es un monstruo que a los 25 años ha cometido ya más crímenes que los que podéis leer en un año en los archivos de nuestros tribunales. Es halagüeña su voz, y es su hermosura un anzuelo para sus víctimas. Tratará de seduciros, acaso trate de mataros. Felton, os he sacado de la miseria, de la nada. Os he hecho dar el grado de teniente. Una vez os salvé la vida, ya sabéis cuándo. Soy para vos no solo un protector, sino un amigo, no solo un bienhechor, sino un padre. Ha venido esta mujer a Inglaterra con objeto de atentar contra mi vida, pero tengo entre mis manos a la serpiente. Pues bien, os hago llamar y os digo, amigo Felton, John, hijo mío, líbrame, y sobre todo, presérvate tú mismo de esta mujer. Jura por tu salvación tenerla bien guardada para que sufra el merecido castigo. John Felton, en tu palabra fío. John Felton, en tu lealtad descanso. Milord,
dijo el joven oficial, destilando su pura mirada todo el odio que en su corazón pudo encontrar, os juro, milord, que obraré según vuestros deseos. Con sufrida resignación recibió milady la mirada de Felton. Imposible era ver más sumisa y dulce expresión que la que se manifestó entonces en su hermoso semblante. Hasta el mismo lord de Winter no creyó casi en la fiera con la que un momento antes estuvo casi obligado a combatir. Que nunca salga de ese cuarto, ¿lo oís, Felton?, continuó el baron. Con nadie tendrá correspondencia, y que a nadie hable más que a vos, y eso suponiendo que quisierais concederle la honra de dirigirla la palabra. Muy bien, milord, ya he jurado. Y ahora, prosiguió el baron, podeis reconciliaros con Dios, señora, pues por lo que toca a los hombres estáis ya irremisiblemente juzgada. Milady dejó caer la cabeza, cual si quedase aplastada por tan formidable sentencia. Lord de Winter salió haciendo una seña a Felton, el cual salió tras de él y cerró la puerta. Oíase un instante después en el pasillo el pausado andar de un soldado de marina que estaba de centinela con el hacha en la cintura y su mosquete en la mano. Durante algunos minutos permaneció milady en la misma posición, porque se figuró que tal vez la estarían observando por la cerradura. Enseguida fue levantando poco a poco la cabeza, que había vuelto a tomar ya una horrorosa expresión de infernal amenaza, corrió a escuchar a la puerta, se asomó a la ventana y volviendo a sepultarse en el vasto sillón, púsose a meditar. Fin del capítulo 51. Capítulo 52 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Jefe. Entretanto estaba esperando el cardenal noticias de Inglaterra, pero ninguna llegaba, como no fuese alguna noticia poco satisfactoria o enteramente mala. Por muy formidablemente que estuviese sitiada la Rochela, por muy cierto que pudiese parecer el triunfo, merced a tantas precauciones como se habían tomado, y principalmente al dique que ninguna embarcación dejaba entrar en la ciudad sitiada, podía sin embargo durar el bloqueo mucho tiempo todavía, con no poca afrenta para las armas reales y con muchos apuros para el señor cardenal, quien no tenía a la verdad que indisponer a Luis XIII con Ana de Austria, puesto que lo había hecho ya, pero que debía reconciliar al mariscal Bassompierre con el duque de Angulema, que estaban enemistados. La ciudad, a pesar del increíble tesón de su alcalde, había tentado una especie de motín con objeto de rendirse. El alcalde había hecho ahorcar a los principales revoltosos. La ejecución calmó a las cabezas más reacias, decidiéndose desde entonces a dejarse morir de hambre, pues les pareció un género de muerte de más lances y más lento que el que por estrangulación daba el alcalde. Por su parte, cogían los sitiadores de vez en cuando mensajeros que los rocheleses enviaban a Buckingham o espías que Buckingham enviaba a los rocheleses. En uno y otro caso, pronto estaba concluido el proceso. El cardenal no decía más que estas palabras: que le ahorquen. Eso sí, convidaba al rey a que viniera a ver el espectáculo. Acudía el rey pasito a paso y colocábase en buen sitio para ver la ejecución con todos sus pormenores. Al buen rey eso le distraía algo y le hacía aguantar el sitio con paciencia, a bien que por eso no dejaba de fastidiarse bastante, hablando a todas horas de volverse a París, de modo que por poca escasez que hubiese habido de mensajeros o de espías, se hubiera visto grandemente apurada su eminencia, a pesar de todo su ingenio. Sin embargo, iba pasando el tiempo y los rocheleses no se rendían. El último espía que habían cogido traía una carta. La carta decía terminantemente a Buckingham que se hallaba la ciudad en el último extremo, sino que luego, en vez de decir «Si no nos llega vuestro socorro antes de 15 días, tendremos que rendirnos», decía sencillamente «Si antes de 15 días no llega vuestro socorro, estaremos ya muertos de hambre cuando llegue». Por consiguiente, la única esperanza de los rocheleses era Buckingham. Solo en él veían a su Mesías. Era evidente que si llegaban a saber algún día de un modo positivo e indudable que no podían contar más con Buckingham, se anonadaría su esperanza y con ella su valor. Por tanto, el cardenal esperaba con suma impaciencia noticias de Inglaterra y que le anunciaran que no vendría Buckingham. La cuestión de tomar la ciudad a viva fuerza, discutida muchas veces en el consejo del rey, había sido constantemente rechazada. En primer lugar, la Rochela parecía inexpugnable,
y luego bien conocía el cardenal, por inhumano que fuese, que el horror consecuente a aquel derrame de sangre en que franceses debían combatir contra franceses suponía un movimiento retrógrado de 50 años al menos que se daba a la política, y sin embargo en aquella época el cardenal era lo que hoy día se llama un hombre de progreso. Y efectivamente el saqueo de la Rochela y el asesinato de 3 o 4 mil protestantes que se hubieran hecho matar se parecía demasiado en el año 1628 a la matanza del día de San Bartolomé acontecida en 1572. Y por fin, prescindiendo de todas estas consideraciones, ese medio extremo, que de ningún modo repugnaba al rey, buen católico ante todo, acababa por estrellarse siempre contra este argumento de los generales sitiadores. La Rochela sólo puede ser tomada por hambre. No podía el cardenal apartar de su mente las dudas que tocante a su terrible emisaria le asediaban. También había comprendido él las espantosas proporciones de aquella mujer, a la vez serpiente y leona. Si le habría hecho traición, si habría muerto. En todo caso, la conocía bastante para estar cierto de que estaba obrando a favor o en contra de él, y que amiga o enemiga, si nada sabía de ella, era porque tendría grandes obstáculos. Pero ¿cuáles podrían ser los obstáculos? Eso era lo que no podía saber. Mas todo, bien reflexionado, contaba con milady y no sin tener motivo. Había entrevisto en la vida pasada de esa mujer algo de terrible que sólo podía cubrir su capa de color de sangre, y sentía instintivamente que fuese por un motivo o por otro, tenía segura aquella mujer, no pudiendo encontrar sino en él un apoyo superior al peligro que la estaba amenazando. Sin embargo, determinó el hacer la guerra por sí solo, sin esperar ningún auxilio extraño, sino como se espera vagamente cualquier evento favorable. Continuó haciendo construir el famoso dique que debía impedir toda entrada de víveres en la Rochela, y entretanto dirigía algunas miradas a aquella infeliz ciudad que tantas miserias profundas, a la par que tan heroicas virtudes, encerraba. Y teniendo bien presente la máxima de Luis XI, su antecesor político, con él mismo era antecesor de Robespierre, murmuraba el axioma de aquel rey cuyo único e íntimo camarada era el verdugo: dividir para reinar. Cuando Enrique IV estaba sitiando a París, hacía tirar por encima las murallas pan y otras provisiones. El cardenal hizo tirar unos papelitos por medio de los cuales representaba a los rocheleses que la conducta de sus jefes era injusta, bárbara y egoísta. Decíales que sus jefes tenían trigo en abundancia y no le distribuían. Parece que los jefes habían adoptado por máxima, pues también tenían ellos sus máximas, que poco importaba que muriesen los niños, los viejos y las mujeres, mientras que los hombres que debían defender las murallas se mantuviesen sanos y robustos. Durante algún tiempo, fuese por patriotismo o fuese por importancia de rehacerse contra ella, la tal máxima, sin ser generalmente adoptada, había pasado sin embargo de la teoría a la práctica, pero los papeles que arrojaba dentro el cardenal la menoscabaron algo. Aquellos papeles recordaban a los hombres que los niños, los ancianos y las mujeres que dejaban morir eran sus hijos, sus esposas o sus padres, que más justo fuera que cada uno estuviese reducido a la miseria común, a fin de que una situación igual hiciese tomar una resolución unánime. Pero cuando veía ya que producía sus frutos el expediente y se daba a sí mismo el parabién por haberle puesto en planta, un habitante de la Rochela que había conseguido pasar por entre las líneas reales, sabe Dios cómo, pues era admirable la triple vigilancia de Bassompierre, de Schomberg y del duque de Angulema, vigilados ellos mismos por Richelieu, un habitante de la Rochela, decíamos, pudo entrar en la ciudad viniendo de Portsmouth y diciendo que había visto una magnífica flota que iba a darse a la vela a más tardar dentro de 8 días. A más de esto, anunciaba Buckingham al alcalde que la grande liga contra la Francia iba por fin a declararse y que el reino iba a ser invadido a un mismo tiempo por los ejércitos ingleses, austríacos y españoles. La carta fue leída públicamente en todas las plazas, fijóse una copia de ella en todas las esquinas, y hasta los mismos que habían principiado a entablar negociaciones las interrumpieron súbitamente, determinados a esperar el socorro que tan pronto debía llegarles.
Esa circunstancia imprevista volvió a infundir de nuevo en el ánimo del cardenal sus inquietudes que se habían ya amortiguado, y otra vez volvió la vista hacia el mar por ver si le vendrían noticias de su bella y terrible emisaria. Entretanto, libre el ejército real de los cuidados de su único y verdadero jefe, pasaba una vida alegre, no careciendo de víveres ni dinero. Rivalizaban todos los cuerpos en osadía y buen humor. Coger espías y ahorcarlos, hacer atrevidas excursiones hacia el dique o hacia el mar, imaginar locuras y ejecutarlas con la mayor sangre fría, tales eran los pasatiempos que hacían parecer cortos al ejército aquellos días tan eternos, no sólo para los rocheleses acosados por el hambre y la ansiedad, sino para el cardenal mismo, que tan vivamente los tenía bloqueados. A veces, cuando el cardenal a caballo, siempre como el último gendarme del ejército, dirigía sus pensativas miradas sobre aquellas obras tan lentas, según sus deseos, que iban construyendo por orden suya los ingenieros que hacía venir de todos los puntos de la Francia, si encontraba por casualidad algún mosquetero de la compañía de Treville, acercábasele y le miraba de un modo particular, y no reconociendo en él a ninguno de nuestros 4 camaradas, volvía a otro lado su profunda mirada y seguía meditando. Un día en que, devorado por su insoportable fastidio, sin esperanzas en las negociaciones con los de la ciudad y sin noticias de Inglaterra, había salido el cardenal sin más objeto que el de salir, acompañado únicamente de Cahusac y de Laudinière, caminando a lo largo de la playa y mezclando a la inmensidad de los mares la inmensidad de sus pensamientos, llegó al paso corto que llevaba su caballo a una colina, desde cuya altura divisó detrás de un vallado, recostados sobre la hierba y guarecidos de los rayos del sol, bajo un grupo de árboles, a 7 hombres rodeados de botellas. 4 de aquellos hombres eran nuestros mosqueteros, que se disponían a escuchar la lectura de una carta que uno de los mismos había recibido. Esta carta debía ser tan importante que les había hecho olvidar enteramente una viva conversación sobre la mayor o menor excelencia de ciertos vinos. Los otros 3 se ocupaban en destapar un cántaro de vino de colibre y eran asistentes suyos. El cardenal, como tenemos dicho, estaba de muy mal humor, y cuando se hallaba en esta disposición de ánimo, nada exasperaba más su bilis que la alegría de los demás. Tenía además una singular preocupación, y era el creer siempre que las causas mismas de su tristeza excitaban la alegría de los otros. Hizo seña a Laudinière y a Cahusac de que se detuviesen, apeóse del caballo y se fue aproximando hacia los sospechosos militares que así se estaban divirtiendo, confiado en que gracias a la arena que amortiguaba sus pasos y al vallado que ocultaba su cuerpo, podría llegar a oír algunas palabras de aquella conversación que le pareció tan interesante. A 10 pasos no más del vallado fue cuando distinguió el acento gascón de D'Artagnan, y como había visto ya que aquellos hombres eran mosqueteros, no dudó que los otros 3 serían los que llamaban los inseparables, esto es, Athos, Porthos y Aramis. Fácilmente se presumirá si con este descubrimiento se aumentaría su deseo de oírles platicar. Tomaron sus ojos una expresión extraña, y con paso de fiera que va en acecho, se fue acercando poco a poco al vallado, pero no había podido percibir aún más que algunas sílabas vagas e incoherentes, cuando un grito agudo y breve le hizo estremecer, llamando al propio tiempo la atención de los mosqueteros. «Jefe», gritó Grimaud. «Parece que habláis, tunante», dijo Athos incorporándose algo, y fascinando a Grimaud con una mirada chispeante. Así es que Grimaud, sin articular una palabra más, se contentó con extender su dedo índice en dirección al vallado, denunciando con este gesto al cardenal y su escolta. Los 4 mosqueteros se pusieron en pie de un solo brinco y saludaron con respeto. El cardenal parecía furioso. «A lo que parece», dijo, «los señores mosqueteros tienen también su guardia. ¿Es acaso porque los ingleses vienen por tierra o será porque los mosqueteros se consideran como jefes superiores?» «Monseñor», respondió Athos, quien en medio del asombro general era el único que había conservado aquella calma y serenidad de un verdadero noble que nunca le abandonaban. «Monseñor, los mosqueteros, cuando no están de servicio o han concluido de hacerlo, beben y se divierten, siendo además jefes muy superiores con respecto a sus asistentes. Asistentes que tienen la consigna de advertir a sus amos cuando pasa alguien», dijo muy despechado el cardenal.
no son asistentes, sino que son centinelas. Su eminencia ve, sin embargo, que si no hubiésemos tomado esta precaución, estábamos expuestos a dejarle pasar sin ofrecerle nuestros respetos y darle las gracias por el favor que se ha dignado hacernos, agregándonos a D'Artagnan a nuestra compañía, para estar los cuatro más reunidos, continuó Athos. Vos, D'Artagnan, que hace poco hablabais de encontrar una ocasión para manifestar a monseñor vuestro agradecimiento, ahora se os presenta. Aprovechadla. Estas palabras fueron pronunciadas con aquella naturalidad imperturbable que distinguía a Athos en los momentos más apurados, y con aquella extremada cortesanía que en ciertas ocasiones le hacía parecer a un rey mucho más majestuoso que los que lo son por nacimiento. D'Artagnan se acercó y tartamudeó unas cuantas palabras de agradecimiento que expiraron bien pronto ante las sombrías miradas del cardenal. No importa, caballeros, continuó el cardenal, sin que pareciera haberle hecho desviar de su primera intención el incidente que Athos había suscitado. No importa, no me parece bien que unos simples soldados, porque tengan la ventaja de servir en un cuerpo privilegiado, se la echen de grandes señores de esa manera, pues para todos es igual la disciplina. Athos dejó que el cardenal concluyese enteramente su frase, e inclinándose en señal de asentimiento, repuso a su vez: «Creo, monseñor, que de ningún modo hemos faltado a la disciplina. No estamos de servicio, y bajo este supuesto hemos juzgado que podíamos disponer del tiempo como mejor nos pareciera. Si es tanta nuestra dicha que vuestra eminencia tenga algunas órdenes particulares que darnos, prontos estamos a obedecer. Como puede ver, monseñor», continuó Athos frunciendo el gesto, porque aquellas despóticas razones principiaban ya a impacientarle, «para hallarnos prontos al menor asomo de alarma hemos salido con armas», y enseñó con el dedo al cardenal los 4 mosquetes que estaban junto a él en el pabellón. «Crea vuestra eminencia», añadió D'Artagnan, «que hubiéramos salido a recibirle si hubiéramos podido creer que era monseñor el que se dirigía hacia nosotros con tan escaso séquito». El cardenal se mordía los bigotes y hasta los labios también. «¿Sabéis lo que puede pensarse al veros reunidos siempre como estáis, armados como ahora y guardados por vuestros asistentes?», dijo el cardenal, «pues no se diría sino que parecéis 4 conspiradores». «Oh, en cuanto a eso, monseñor, es la pura verdad», replicó Athos, «y en efecto conspiramos según vuestra eminencia pudo ver la otra mañana, solo que es contra los rocheleses». «Vamos, señores políticos», dijo el cardenal, arrugando a su vez el entrecejo, «¿acaso se encontraría en vuestras cabezas el secreto de muchas cosas si pudiera leerse en ellas tan fácilmente como leíais en esa carta que habéis ocultado cuando me visteis venir?» Encendiósele el rostro a Athos y el mosquetero dio un paso hacia su eminencia. «No parece, monseñor, sino que sospecháis realmente de nosotros y que estamos sufriendo un verdadero interrogatorio. Si es así, dígnese vuestra eminencia explicarse y sabremos al menos a qué atenernos». «Y aun cuando esto fuera un interrogatorio», repuso el cardenal, «otros más encumbrados que vos le han sufrido, señor Athos, y han tenido que responder. Por eso, monseñor, quería decir a vuestra eminencia que no tenía más que preguntar, pues nosotros estamos siempre prontos a responder. ¿Qué carta es esa que ibais a leer y que habéis ocultado, caballero Aramis?» «Una carta de mujer, monseñor». «Oh», exclamó el cardenal, «bien se me alcanza que debe haber reserva en esa clase de cartas, pero no obstante, bien pueden enseñarse a un confesor, pues ya sabéis que he recibido órdenes sagradas». «Monseñor», dijo Athos con una entereza tanto más terrible cuanto que se jugaba su cabeza con la respuesta que iba a dar, «monseñor, la carta es de mujer, pero no está firmada ni por Marion de Lorme, ni por la señora de Cormalet, ni por la señora de Chaulnes». Nota: famosas cortesanas de aquel tiempo con las cuales tenía Richelieu relaciones harto íntimas, según refieren las crónicas. Marta o Marion de Tormes era la más conocida, y el que quisiere ver muy instructivos pormenores sobre aquella época, lea el drama de Víctor Hugo, que lleva por título el nombre de esta prostituta. Fin de la nota. El cardenal se puso pálido de rabia y lanzaron sus ojos una mirada de cólera. Volvióse instintivamente hacia Cahusac y Lahoudinière, como para darles alguna orden, vio Athos el movimiento y dio un paso hacia los mosquetes, sobre los cuales tenían los 3 amigos fija la vista, muy poco dispuestos, según parecía, a dejarse arrestar.
El cardenal y los suyos no eran más que 3, y los mosqueteros con sus asistentes eran 7. Pensó pues que la partida sería tanto más desigual, cuanto que entonces Athos y sus compañeros estarían conspirando acaso realmente, y por una de aquellas rápidas conversiones que tenía siempre a su disposición, aparentó convenir en una sonrisa su reconcentrado furor. Vamos, vamos, dijo, sois unos valientes mancebos, orgullosos de día y muy fieles de noche, y bien mirado todo, no debe parecer mal el velar uno sobre sí cuando tan bien se sabe velan sobre los demás. Caballeros, no he olvidado la noche en que me servisteis de escolta para ir al Palomar Rojo. Si hubiera algún peligro que temer por el camino que voy a seguir, os rogaría que me acompañaseis, pero como no le hay, permaneced en vuestro sitio, acabad vuestras botellas, vuestra conversación y vuestra carta. Adiós, señores. Y volviendo a montar en su caballo, que Cahusac le acercó, hízoles un saludo con la mano y se alejó. Los 4 jóvenes, de pie e inmóviles, le siguieron con los ojos sin hablar una palabra hasta que le perdieron de vista. Después se miraron unos a otros. Tenían consternados los semblantes, pues a pesar de la amistosa despedida de su eminencia, bien conocían que el cardenal se había marchado con el corazón hinchado de cólera. Solo Athos se sonreía de un modo despreciativo y poderoso. Cuando el cardenal estuvo a distancia en que no podía ya ver ni oír, «Este Grimaud ha gritado bien tarde», exclamó Porthos, que tenía vivos deseos de desahogar su mal humor con alguno. Iba a responder el asistente para disculparse, pero Athos levantó el dedo y Grimaud cerró los labios. «¿Habríais entregado la carta, Aramis?», dijo D'Artagnan. «¿Yo?», dijo Aramis con su tono más melifluo. «Ya está decidido. Si hubiese insistido en que se le entregase la carta, se la habría presentado con una mano, mientras que con la otra le pasaba de parte a parte». «Ya me lo figuré», dijo Athos, «y por eso me he apresurado a interponerme entre vos y él. En verdad que ese hombre es bien imprudente de hablar así con otros hombres. No parece sino que en toda su vida no ha tratado más que con niños y mujeres». «Querido Athos», dijo D'Artagnan, «os admiro más que nunca, pero hablando con imparcialidad, nosotros teníamos culpa». «¿Cómo culpa?», exclamó Athos. «Pues ¿a quién pertenece este aire que respiramos? ¿A quién este océano sobre el cual tendemos la vista? ¿Que todo es del cardenal? Por mi vida, pues no se figura este hombre que todo el mundo es suyo. Ya se ve, vos estabais ahí tartamudeando, estupefacto, anonadado, que nadie hubiera dicho sino que se levantaba ante vuestros ojos la Bastilla y que esa gigantesca medusa os transformaba en piedra. Veamos, ¿es acaso conspirar el estar enamorado? Amáis a una mujer a quien el cardenal ha hecho encerrar y a quien vos queréis sacar de las manos del cardenal. Esto no es más que una partida que jugáis con su eminencia. Esta carta es vuestro juego, ¿y por qué habíais de enseñársele a vuestro adversario? Que lo adivine, vaya con Dios, bien adivinamos nosotros el suyo». «Efectivamente, me parece muy puesto en razón lo que dices, Athos», repuso D'Artagnan. «En ese caso, que no se vuelva a hablar más sobre el particular y que Aramis siga la lectura de la carta de su prima en el punto en que la interrumpió el cardenal». Aramis sacó la carta del bolsillo. Los 3 amigos se le aproximaron, los asistentes volvieron a agruparse en torno de su cántaro de vino. «No habíais leído más que una línea o 2, dijo D'Artagnan. «Volved a leerla desde el principio». «Con mucho gusto», dijo Aramis. «Querido primo, creo que al fin me decidiré a partir para Bethune, donde mi hermana ha hecho entrar en el convento de las Carmelitas a nuestra doncella. Esta pobre niña lo ha llevado con resignación, pues sabe que en cualquier otra parte corre grave riesgo la salvación de su alma. No obstante, si los asuntos de familia llegan a arreglarse como deseamos, me parece que a riesgo de condenarse querrá volver al lado de las personas que tanto echa de menos, y mucho más cuando no ignora que se están acordando siempre de ella. Entretanto, estad seguro de que podría ser más desgraciada su suerte. Lo que por ahora desea con más ansia es una carta de su buen amigo. Bien sé que esta clase de mercancías pasan con dificultad a través de las rejas, pero mucho será que no se logre, pues ya sabéis, querido primo, como tenéis de ello algunas pruebas, que no soy demasiado torpe y me encargo por consiguiente de vuestra comisión. Mi hermana os da las más expresivas gracias por vuestros finos recuerdos. La pobre ha tenido momentos de mortales angustias,
pero al fin se halla ahora algo más tranquila, habiendo enviado allá a su dependiente a fin de que nada imprevisto aconteciere contra nuestros intereses. Adiós, querido primo, enviadnos noticias vuestras lo más frecuentemente posible, es decir, siempre que creyereis poderlo hacer con seguridad. Recibid un abrazo de María Michon. Oh, cuánto os debo, Aramis, exclamó D'Artagnan. Querida Constanza mía, al fin recibo noticias tuyas. Vive y se halla en seguridad en el convento de las Carmelitas de Bethune. ¿Hacia dónde cae Bethune, Athos? Hacia las fronteras de la Artois y de Flandes. Cuando se haya levantado el sitio, podremos ir a dar una vuelta por allá. Y no tardaremos mucho, al menos así debe esperarse, dijo Porthos, porque esta mañana han ahorcado a un espía, el cual ha declarado que los rocheleses se estaban ya manteniendo con el cuero de sus zapatos. Suponiendo que después de haberse comido el cuero se comieron también la suela, no veo de que puedan echar mano enseguida, a menos que no se coman unos a otros. Pobres tontos, exclamó Athos vaciando un vaso de excelente vino de Burdeos, que sin gozar en aquella época de la fama que tiene hoy día, no por eso la merecía menos. Pobres tontos, como si la religión católica no fuera la más cómoda y divertida de todas las religiones. Pero no le hace, añadió después de haber paladeado de un modo que daba a entender que no era aquel vino mal Burdeos, son unos valientes. ¿Pero qué diablos estáis haciendo, Aramis?, continuó Athos. ¿Os guardáis esa carta en el bolsillo? Sí, dijo D'Artagnan, Athos tiene razón, es preciso quemarla. Y quién sabe aún si el cardenal no tiene algún secreto para leer en las cenizas. No sería imposible, dijo Athos. ¿Pero qué haréis entonces de esa carta?, preguntó Porthos. Venid aquí, Grimaud, dijo Athos. Grimaud obedeció al punto. En castigo de haber hablado sin mi permiso, amiguito, vais a comeros este pedazo de papel. Luego, para recompensaros por el servicio que nos habéis hecho, os beberéis este vaso de vino. Tomad primero el papel y mascad de firme. Grimaud se sonrió y, fijando sus miradas en el vaso que Athos acababa de llenar hasta el borde, trituró el papel y envióle con buen ánimo al estómago. Bien, maese Grimaud, dijo Athos, ahora vaya ese otro. Perfectamente, os dispenso de que deis gracias. Grimaud se bebió en silencio el vaso de vino de Burdeos, pero durante todo el tiempo que duró esta dulce operación, sus ojos, elevados al cielo, hablaban un lenguaje de gratitud que no por ser mudo era menos expresivo. Y ahora, dijo Athos, a menos que no se le ocurra al cardenal la ingeniosa idea de hacer abrir el vientre a Grimaud, me parece que podemos estar algo tranquilos. Su eminencia continuaba entre tanto su melancólico paseo, tartamudeando entre sus bigotes: a todo trance quiero que esos 4 hombres sean míos. Fin del capítulo 52. Capítulo 53 de los 3 mosqueteros de Alejandro Dumas. Primer día de cautiverio. Volvamos a Milady, a quien la ojeada que hemos dado a las cosas de Francia nos ha hecho perder de vista por un momento. La encontraremos en la situación desesperada en que la dejamos, hundiéndose en un abismo de sombrías reflexiones, infierno tenebroso a cuya puerta casi ha dejado la esperanza, porque por la primera vez de su vida duda y teme. En 2 ocasiones le había vuelto la fortuna a las espaldas, en 2 ocasiones se había visto descubierta y engañada, y en ambas había sucumbido bajo el genio fatal que el Señor le enviaba, sin duda para combatirla. D'Artagnan la había vencido, a ella, que era un poder maléfico hasta entonces invencible. Después de haberla engañado en su amor, humillado en su orgullo y defraudado en su ambición, atenta ahora contra su fortuna, quítala su libertad y amenaza hasta su vida, porque ha podido descubrir una parte de sus crímenes e hipocresías, y a pesar de la égida con que se escudaba y que tan poderosa la hacía, es decir, el cardenal, la vemos confundida por la buena estrella de un joven. D'Artagnan había apartado de la cabeza de Buckingham, a quien ella odiaba, como hacía todo cuanto había amado, la tempestad con que le amenazaba Richelieu en la persona de la reina. D'Artagnan se había hecho pasar por el conde de Wardes, hacia el cual sentía un ardiente capricho de fiera, capricho indomable, cual suelen tenerlos las mujeres de su temple. D'Artagnan sabe además el terrible secreto que ella había jurado no llegaría a noticia de persona alguna sin que le costara la vida. Por último, en el momento en que acababa de obtener de Richelieu una carta blanca,
por cuyo medio iba a vengarse infaliblemente de su enemigo, le arrancan ese documento de las manos y es precisamente D'Artagnan el que la ha hecho poner presa para que la envíen a algún infecto y lejano islote, a algún lugar de infamia en el océano de las Indias. Porque no dudaba ya de que todo esto procedía de D'Artagnan. ¿De quién sino de D'Artagnan podía provenir ese cúmulo de vergüenzas sobre su cabeza amontonadas? Solo él habrá podido revelar a Lord de Winter todos esos horribles secretos que como por fatalidad había descubierto unos tras otros. Conociendo a su cuñado, sin duda le habrá escrito. Cuánto odio destila su corazón. Inmóvil en su desierto aposento y con vista ardiente y fija, los sordos rugidos que de vez en cuando exhala desde el fondo de su pecho acompañan de un modo terrible el ruido de la ola que se eleva y bramando viene a estrellarse con una desesperación eterna e impotente contra las rocas sobre que está edificado el sombrío y orgulloso castillo, y al resplandor de los relámpagos que su tempestuosa ira hace brillar en su mente, cuán magníficos proyectos de venganza está concibiendo contra la señora Bonacieux, contra Buckingam y especialmente contra D'Artagnan, proyectos de venganza que van a perderse en los confines del porvenir. Pero para vengarse es preciso estar libre, y para quedar libre cuando se está en una prisión es preciso agujerear una pared, quitar rejas de hierro o abrirse paso por un techo, empresas que puede llevar a cabo un hombre dotado de mucha fuerza y paciencia, pero ante las que se ve obligada a desistir la ira febril de una mujer. Además que para conseguir todo esto se necesita tiempo, se necesitan meses y aun años, y ella no tenía más que 10 o 12 días disponibles, según le ha dicho Lord de Winter, su fraternal y terrible carcelero. Y no obstante, si ella fuese hombre no dejaría de intentar todos esos medios y acaso saldría con la suya. ¿Cómo pues se equivocó la naturaleza en hacer que se albergara aquella alma varonil en un cuerpo débil y delicado? Así es que fueron terribles los primeros momentos de cautiverio. Algunos arrebatos de rabia que no pudo dominar pagaron su tributo de debilidad femenina a la naturaleza, pero poco a poco ha ido comprimiendo su frenesí, desapareciendo los convulsivos sacudimientos que agitaban su cuerpo y replegándose sobre sí misma como una serpiente fatigada. Vamos, soy una loca en arrebatarme de ese modo, se decía a sí misma, volviéndose hacia el espejo que reflejaba su ardiente mirada, con la que parecía quererse preguntar a sí propia. Nada de violencia, la violencia es una prueba de flaqueza, a más de que jamás he conseguido cosa alguna por este medio. ¿Acaso si me valiese de la fuerza contra otras mujeres, podría encontrarlas almas débiles y por consiguiente vencerlas? Pero son hombres contra los que tengo que habérmelas, y para ellos no soy más que una mujer. Luchemos pues como mujer, en la debilidad consiste la fuerza mía. Enseguida, como para darse cuenta a sí misma de los cambios que podía comunicar a su fisonomía tan móvil y expresiva, hízola tomar sucesivamente todas las expresiones, desde la de la cólera que desencajaba sus facciones, hasta la de la sonrisa más afectuosa, más dulce y más seductora. Después, sus diestras manos hicieron tomar a sus cabellos todas las ondulaciones que podían añadir nuevos encantos a su semblante. Satisfecha por último de sí misma, murmuró entre dientes: «Vamos, nada hay perdido, puesto que soy bella todavía». Serían sobre las 10 de la noche. Había en el aposento un lecho y milady pensó que un descanso de algunas horas no solamente refrescaría sus ideas y su cabeza, sino que aumentaría también la frescura de su tez. No obstante, antes de acostarse le ocurrió otra idea mejor. Habiendo oído hablar de cena, imaginóse que puesto habría ya una hora que estaba en aquella habitación, no podían tardar mucho en traérsela. La prisionera resolvió por tanto no perder tiempo y hacer aquella misma noche alguna tentativa para sondear el terreno, estudiando los caracteres de las personas a quienes estaba confiada su custodia. Distinguió a poca luz por bajo de la puerta, cuya luz anunciaba la aparición de sus carceleros. Milady, que se había levantado, volvió a echarse inmediatamente sobre el sillón, con la cabeza inclinada hacia atrás, su garganta medio descubierta bajo los encajes a propósito ajados, suelta su hermosa cabellera, puesta una mano en el corazón y la otra colgada con abandono. Descorrieron los cerrojos
gimió la puerta sobre sus goznes y oyéronse pasos en el aposento. «Colocad allí esa mesa», dijo una voz que la prisionera reconoció por la de Felton. La orden quedó ejecutada desde luego. «Traeréis luces y haréis relevar al centinela», continuó Felton, y estas dos órdenes que el joven teniente dio a las mismas personas hicieron conocer a milady que eran unos mismos sus guardias y criados, esto es, que todos eran soldados. Por lo demás, las órdenes de Felton eran ejecutadas con una prontitud silenciosa que daba una buena idea del estado floreciente en que mantenía la disciplina. Por fin Felton, que aún no había mirado a milady, se volvió hacia ella. «Ah, exclamó, está durmiendo. Bien, cuando se despierte podrá cenar», y dio algunos pasos para salir. «Pero mi teniente», dijo un soldado menos estoico que su jefe y que se había acercado a milady, «esta señora no duerme». «¿Cómo que no duerme?», dijo Felton. «Pues entonces, ¿qué hace?». «Está desmayada. Su rostro está pálido en extremo y por más que escucho no percibo su respiración». «Tenéis razón», dijo Felton, después de dirigir una mirada a milady desde el mismo sitio en que se hallaba, sin dar hacia ella el menor paso. «Id a avisar a milord que su prisionera está desmayada, pues no habiéndose previsto este caso, no sé lo que debo hacer ahora». Salió el soldado a cumplir la orden de su jefe. Sentóse Felton en un sillón que se hallaba junto a la puerta y se quedó aguardando sin hablar una palabra y sin hacer el menor gesto. Milady poseía ese gran arte tan estudiado por las mujeres de verlo todo por medio de un espejo, de un reflejo o de una sombra, y distinguió a Felton que tenía vueltas hacia ella las espaldas. Continuó mirándole por espacio de unos 10 minutos y durante este tiempo el impasible oficial ni siquiera volvió el rostro una sola vez. Imaginó entonces que lord de Winter no tardaría en venir e infundiría con su presencia una fuerza todavía mayor a su alcaide, de modo que, viendo frustrada su primera prueba, tomó al punto el partido de conformarse como mujer que cuenta con más de un recurso. Levantó pues la cabeza, entreabrió sus ojos y dejó escapar un débil suspiro. Al oír este suspiro se volvió al fin Felton. «Ah, ¿os habéis despertado, señora?», dijo. «Pues nada me resta ya que hacer aquí. Si se os ofrece alguna cosa podéis llamar». «Oh, Dios mío, cuánto he sufrido», murmuró milady con aquella voz armoniosa que, semejante a las de las antiguas magas, encantaba a todos aquellos a quienes se proponía perder. E incorporándose sobre su sillón, tomó una postura aún más seductora y voluptuosa que la que tenía cuando se hallaba reclinada. Felton se levantó. «Se os servirá de esta manera 3 veces al día, señora», le dijo, «por la mañana a las 9, luego a la 1 y por la noche a las 8. Si no os acomodase este arreglo, podéis manifestar las horas que mejor os convengan en lugar de las que os propongo, pues sobre este punto quedaréis servida del modo que desearéis». «¿Pero he de estar siempre sola en este vasto y triste cuarto?», preguntó milady. «Ya he avisado a una mujer de estas cercanías que habitará en adelante este castillo y vendrá siempre que deseareis su presencia». «Mil gracias, caballero», respondió con humildad la prisionera. Felton hizo un pequeño saludo y se dirigió hacia la puerta, pero al llegar al umbral se presentó lord de Winter, seguido del soldado que había ido a llevarle la noticia del desmayo de milady. En la mano traía un pomito de esencias. «Hola, ¿qué tenemos?», dijo con voz de mofa, viendo en pie a la prisionera y a Felton que se disponía a salir. «¿Ha resucitado ya la muerta? Pardiez, Felton, hijo mío, ¿no has conocido que te tomaban por un novicio y que te estaban representando el primer acto de una comedia, cuyo argumento tendremos sin duda ocasión de ir siguiendo?» «Ya me lo he presumido, milord», dijo Felton, «pero como al fin se trata de una mujer, me ha parecido conveniente tener los miramientos que todo hombre bien educado debe a las mujeres, si no por ella, al menos por consideración a sí propio». Milady se estremeció de pies a cabeza. Estas palabras de Felton corrían como hielo por todas las venas de su cuerpo. «De modo», replicó lord de Winter sonriéndose, «que esos hermosos cabellos tan diestramente compuestos, ese cutis tan blanco y estas lánguidas miradas no han logrado todavía seducirte, corazón de pedernal». «No, milord», respondió el impasible joven, «y bien podéis estar seguro de que poco sirven para corromperme los estudiados manejos y coqueterías mujeriles». «Siendo así, mi buen amigo,
Dejemos a milady que busque otro arbitrio y vamos a cenar. Oh, pierde cuidado. Tiene la imaginación fecunda y no tardará en venir el segundo acto de la comedia. Y en eso pasó Lord de Winter su brazo por bajo del de Felton y se lo llevó riendo. Oh, yo sabré encontrar lo que te conviene, murmuró entre dientes milady. Ya veremos, pobre fraile vestido de soldado, qué tal saldrás de mis manos. A propósito, continuó Lord de Winter deteniéndose en el umbral de la puerta, que este contratiempo no os quite el apetito, milady. Probad ese pollo y ese pescado que bajo palabra de honor no he hecho envenenar. Estoy muy satisfecho de mi cocinero y como no espera heredar nada, tengo en él una entera confianza. Haced vos lo mismo. Adiós, querida hermana, hasta el próximo desmayo. Esto era más de lo que podía sufrirse, así es que se crisparon sus manos sobre el sillón, rechinaron sus dientes sordamente y sus ojos siguieron el movimiento de la puerta que se cerraba detrás de Lord de Winter y de Felton. Pero así que se vio sola, apoderóse de ella un nuevo exceso de desesperación y viendo brillar un cuchillo sobre la mesa, lo arrebató furiosa para examinarlo, pero fue cruel su desengaño al ver que la hoja era redonda y de plata flexible. Una estrepitosa carcajada se dejó oír por detrás de la puerta y ésta se volvió a abrir. «¡Ah! ¡Ah!», exclamó de Winter. «¡Hola, hola! ¿Ves, mi buen Felton, si es cierto cuanto te había dicho? Ese cuchillo estaba destinado para ti, hijo mío, te habría asesinado. Como ha de ser, a ella le ha dado por deshacerse así de un modo o de otro de las personas que la incomodan. Si hubiera seguido tu parecer, le habría puesto un agudo cuchillo de acero, y entonces adiós Felton, pues te habría degollado a ti primero y después a todo el mundo. Mira, John, que bien empuña el cuchillo». En efecto, milady conservaba aún el arma inofensiva en sus manos cerradas convulsivamente, mas estas últimas palabras, este insulto supremo, enervaron sus manos, sus fuerzas y hasta su misma voluntad. El cuchillo cayó al suelo. «Tenéis razón, milord», dijo Felton con un acento de profundo desprecio que resonó hasta en lo más profundo del corazón de milady. «Tenéis razón, y reconozco que ninguna precaución está de más». Y ambos se marcharon de nuevo. Por esta vez milady prestó mayor atención que la primera y oyó alejarse y perderse a lo lejos el ruido de las pisadas. «No tengo remedio», murmuró, «estoy en poder de personas sobre las cuales no podré ejercer más influencia que sobre estatuas de mármol o de bronce. Me conocen demasiado y están escudados contra todas mis armas. Es imposible, sin embargo», continuó después de un momento de silencio, «que esto concluya del modo que ellos han determinado». Con efecto, como lo indicaba muy bien esta última reflexión, originada de su instintiva esperanza, el temor y los sentimientos débiles no predominaban por largo tiempo en esta alma profunda. Milady se sentó a la mesa, probó diversos manjares, bebió un poco de vino de España y sintióse nuevamente armada de toda su resolución. Antes de acostarse había ya comentado, analizado y examinado, bajo todos sus aspectos, las palabras, los pasos, los movimientos, los signos y hasta el silencio de sus carceleros, y de aquel estudio profundo, hábil y bien combinado, había deducido que Felton era, bien mirado todo, el menos invulnerable de los dos. Una frase especialmente era la que más le venía a la imaginación. «Si hubiera seguido tu parecer», había dicho Lord de Winter a Felton. Luego, según eso, Felton había hablado en favor suyo, puesto que Lord de Winter no había querido seguir el parecer de Felton. «Poca o mucha», repetía milady, «entonces este hombre tiene en su alma una chispa de compasión. Yo haré que esta chispa llegue a ser un incendio que le abrase. En cuanto al otro, ya me conoce, me teme y sabe lo que puede esperar de mí. Si algún día consigo escaparme de sus manos, es por tanto inútil tratar de seducciones con él. Pero Felton es otra cosa, es un joven ingenuo, puro y que parece virtuoso. A ese ya se le puede perder más fácilmente». Y milady se acostó y durmióse con la sonrisa en los labios. Cualquiera que la hubiese visto dormida habría creído ver a una virgen inocente soñando en la corona de flores que debía adornar su frente en la fiesta inmediata. Fin del capítulo 53. Capítulo 54 de Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas.
Segundo día de cautiverio. Soñaba milady que tenía por fin a D'Artagnan, que asistía a su suplicio, y la vista de su odiosa sangre derramada por el hacha del verdugo era la causa de aquella encantadora sonrisa que hacía entreabrir sus bellos labios. Dormía cual duerme un prisionero mecido por su primera esperanza. Cuando al día siguiente entraron en su habitación, estaba aún en la cama. Felton, quien traía a la mujer de quien había hablado el día anterior y que entonces acababa de llegar, se quedó en el pasillo. La mujer entró y acercóse al lecho de milady ofreciéndola sus servicios. Milady estaba habitualmente descolorida, de modo que su tez podía engañar muy bien a una persona que la viese por primera vez. «Tengo calentura», dijo, «no he dormido un solo instante en toda esta larga noche. Padezco horrorosamente. ¿Seríais acaso vos más humana que la gente que ayer vi? A bien que lo único que pido es el permiso de permanecer en la cama». «¿Queréis que se llame a un médico?», dijo la mujer. Felton escuchaba este diálogo sin pronunciar una palabra. Milady discurría que cuanta más gente tendría a su alrededor, tanto mayor sería el número de personas a quienes tendría que enternecer, y tanto mayor sería también la vigilancia del de Winter. Por otra parte, el médico podía declarar que la enfermedad era fingida, y puesto que a milady le había salido mal su primera intentona, no quería exponerse a que con la segunda le sucediera lo mismo. «¿Que se llame un médico?», dijo. «¿Para qué? Estos caballeros declararon ayer que mis padecimientos eran una comedia. Es probable que no hayan mudado de parecer, pues de lo contrario tiempo han tenido desde anoche acá para haber avisado al facultativo». «Pero entonces, señora», exclamó impaciente Felton, «indicad vos misma los remedios que queráis se os administren». «Ay, Jesús, ¿qué sabré yo? Lo único que puedo deciros es que estoy sufriendo. Que me den lo que quieran, poco me importa». «Id a llamar a milord de Winter», dijo Felton, cansado de tan continuas quejas. «Oh, no, eso no», exclamó milady. «No le mandéis llamar, caballero, os lo suplico con toda mi alma. Ya nada necesito. No le llaméis, me siento buena». Manifestó milady una vehemencia tan natural en esta exclamación que conmovido Felton dio algunos pasos hacia ella. «Ya se ablanda», pensó milady. «No obstante, señora», dijo Felton, «si son reales vuestros padecimientos, se enviará a buscar un médico, y si nos engañáis, y bien, tanto peor para vos. Pero al menos por nuestra parte tendremos la satisfacción de habernos portado con toda delicadeza». Milady no contestó, pero reclinando su hermosa cabeza sobre la almohada, prorrumpió en lágrimas y sollozos. Felton la miró por un instante con su impasibilidad acostumbrada, mas viendo que la crisis amenazaba prolongarse demasiado, se marchó. Siguióle la mujer al punto. Lord de Winter no había aparecido. «Paréceme que empieza a presentarse algo claro el negocio», murmuró milady con alegría feroz, sepultándose bajo las sábanas para ocultar a los ojos de los que pudieran espiarla este impulso de satisfacción interior. 2 horas se pasaron. «Ahora ya es tiempo», dijo para sí, «de que cese la enfermedad. Levantémonos y procuremos sacar algún partido desde hoy mismo. No tengo más que unos 10 días de término, y con esta noche habrán ya transcurrido 2. Cuando los criados entraron por la mañana en el cuarto de milady, le habían traído su desayuno. Imaginóse, pues, que no tardarían en venir a llevárselo, y con este motivo volvería a ver a Felton. Milady no se equivocaba. Presentóse Felton a poco rato, y sin pararse en si milady había o no probado los manjares, hizo una seña para que sacasen fuera del aposento la mesa que generalmente traían ya servida y todo. Felton quedó solo teniendo un libro en la mano. Milady, reclinada en un sillón junto a la chimenea, bella, pálida y resignada, parecía una santa virgen aguardando su martirio. Felton se acercó a ella y le dijo: «Lord de Winter, que es católico como vos, señora, ha creído que la privación de los ritos y ceremonias de vuestra religión podía seros penosa, y por tanto consiente en que leáis todos los días las oraciones de vuestra misa. Aquí tenéis este devocionario». En el modo con que Felton puso el libro en la mesita que estaba al lado de milady, en el tono con que pronunció estas 2 palabras, «vuestra misa», y en la sonrisa desdeñosa con que las acompañó, entrevió milady algo que la hizo levantar la cabeza y mirar al oficial con mayor atención.
Entonces, por aquel severo continente, por aquel traje de rigurosa sencillez, por aquella frente tersa como el mármol, pero tan dura e impenetrable como él, adivinó que se las había con uno de aquellos sombríos puritanos que había encontrado con frecuencia así en la corte del rey de Inglaterra como en la del rey de Francia, donde a pesar del recuerdo de la matanza de Saint-Barthélemy iban a veces a procurarse un asilo. Acudióle pues a la imaginación una de aquellas inspiraciones repentinas que suelen ocurrir solamente a los fuertes ingenios en las crisis apuradas, en los momentos supremos que deben decidir de su fortuna o de su vida. Esas dos palabras, vuestra misa, y una simple mirada dirigida a Felton, le había dado a conocer en efecto toda la importancia de la respuesta que iba a dar, y con la rapidez de inteligencia que le era peculiar, presentóse a sus labios esa respuesta enteramente formulada. Yo, dijo con desdeñoso acento perfectamente en armonía con el que había notado en la voz del joven oficial. Yo, caballero, mi misa. Lord de Winter, ese corrompido católico, sabe muy bien que yo no pertenezco a su religión. Este es otro lazo que quiere armarme. ¿Pues a qué religión pertenecéis, señora?, preguntó Felton con tal admiración que a pesar del imperio que sobre sí mismo tenía, no pudo ocultar enteramente. Lo diré, exclamó milady con una fingida exaltación, el día en que haya padecido bastante por mi fe. La mirada de Felton dejó entrever a milady el dilatado espacio que se había abierto con estas solas palabras. Sin embargo, el joven oficial permaneció mudo e inmóvil, únicamente su mirada era la que había hablado. Estoy en manos de mis enemigos, continuó con aquel tono de entusiasmo que sabía era familiar a los puritanos. Pues bien, que mi Dios me salve, o sea yo asaz afortunada para morir por mi Dios. Esta es la única contestación que os ruego transmitáis a Lord de Winter. En cuanto a ese libro, añadió indicando el devocionario con la extremidad de su dedo, pero sin tocarle, cual si temiera quedar contaminada solo con el simple contacto, podéis llevarlo y destinarle para vuestro uso, porque sin duda seréis vos cómplice de Lord de Winter, cómplice en su persecución y cómplice en su herejía. Felton nada contestó, tomó el libro con la misma sensación de repugnancia que había manifestado antes y se retiró pensativo. Lord de Winter vino a eso de las 5 de la tarde. Durante todo el día había tenido milady el tiempo suficiente para trazar su plan de conducta. Recibióle como mujer que había alcanzado ya muchas ventajas. Parece, dijo el barón, sentándose en un sillón que estaba enfrente del que ocupaba milady y extendiendo con negligencia las piernas en dirección al hogar, parece que hemos hecho una pequeña apostasía. ¿Qué queréis decir con eso, caballero? Quiero decir que desde la última vez que nos vimos parece que hemos cambiado de religión. ¿Os habríais casado por casualidad con un tercer marido protestante? Explicaos, milord, repuso con dignidad la prisionera, pues aseguro que aun cuando oigo vuestras palabras de ningún modo las comprendo. Entonces es decir que no tenéis religión alguna, corriente, más vale así, replicó Lord de Winter en tono de amarga ironía. No hay duda de que eso es más conforme a vuestros principios, dijo milady con frialdad. Oh, os aseguro que en cuanto a eso, lo mismo me da una cosa que otra. Sí, aun cuando no declaraseis esa indiferencia religiosa, milord, vuestra depravación y vuestros crímenes lo acreditarían bastante por sí solos. Hola, ¿sois vos la que me habláis de depravación, señora Mesalina? ¿Vos la que habláis de crímenes, Lady Macbeth? Nota. Pocos lectores ignoran que Mesalina, la célebre emperatriz romana, hasta llegó a brindar indiferentemente con su lecho a los soldados de la guardia de su marido Claudio, y que la otra es una espantosa figura de dechado, de abominable ambición, en el drama de Shakespeare que tiene por título Macbeth. Fin de la nota. ¿O he oído mal? ¿O sois, por Dios vivo, la mujer más sinvergüenza que infernalmente pueda imaginarse? Habláis así, caballero, porque nos están escuchando, respondió milady con frialdad, y porque queréis prevenir en contra mía a vuestros carceleros y a vuestros verdugos. ¿Mis carceleros? ¿Mis verdugos? Oiga, pues no lo toma esa señora por lo poético. Vaya que la comedia de ayer se convierte hoy en tragedia. Bien. Dentro de 8 días estaréis en donde debéis estar y quedará mi tarea concluida. Tarea infame, impía,
exclamó milady con la exaltacion de la víctima que provoca á su juez. Creo por quien soy, dijo lord de Winter levantándose, que la mocita se nos va volviendo loca. Vamos, vamos, cuidado con mas insultos, mi señora puritana, o de lo contrario os hago encerrar en un calabozo. Vive Dios, apuesto a que es mi vino de España que se os ha subido a la cabeza, ¿no es verdad? Pero no hay por qué incomodarse, que esta embriaguez no es muy peligrosa, y soy de parecer que no tendrá consecuencias. Y lord de Winter se retiró echando votos, cosa que en aquella época estaba en las costumbres de la gente bien nacida. Felton se hallaba en efecto detrás de la puerta, y no había perdido ni una sola palabra de toda aquella escena. No se había equivocado milady. Sí, vete, vete, dijo para sí milady, las consecuencias ya las verás, pero no las has de saber, imbécil, sino cuando no sea ya tiempo de evitarlas. Restablecióse el silencio y se pasaron así 2 horas. Trajeron luego la cena y hallaron a milady ocupada en rezar sus oraciones, las cuales había aprendido de un antiguo criado de su segundo marido, que era un puritano de los más austeros. Parecía hallarse sublimemente estasiada y aun parecía no prestar atencion a lo que pasaba en torno suyo. Felton hizo seña de que no la incomodasen y luego que estuvo todo dispuesto se marchó con los soldados con el menor ruido posible. Sabía milady que podia muy bien estarla vigilando, así es que siguió en sus oraciones hasta el fin, y parecióla que el soldado que estaba de centinela á su puerta no andaba con su paso acostumbrado y que se detenia algun tanto a escuchar. Por el pronto nada más quería. Levantóse desde luego y sentándose á la mesa comió poco y no bebió sino agua. 1 hora después vinieron a llevarse la mesa, pero advirtió milady que esta vez no acompañaba Felton a los soldados. Con que ya temía el verla con harta frecuencia. Volvió el rostro para sonreírse, porque había tal expresion de triunfo en aquella sonrisa que bastaba ella sola para venderla. Dejó pasar una media hora todavía, y como en todo aquel antiguo castillo reinaba a la sazon el más profundo silencio, sin oírse otra cosa que el continuo murmullo de las olas, esa respiracion inmensa del océano, con su voz pura, armoniosa y vibrante, principió el primer versículo de un salmo que se hallaba entonces entre los puritanos muy en boga. Nos abandonas, Señor, por ver si luchar sabemos, pero das nuevo vigor y así el triunfo obtenemos. No eran excelentes estos versos y aun les faltaba mucho para ser buenos, pero sabido es que los puritanos tampoco la echaban de poetas. Al paso que cantaba, no dejaba por eso milady de escuchar. Conoció que el centinela se había parado a la puerta como si hubiese sido metamorfoseado en piedra. Por ello pudo juzgar milady del efecto que había producido. Continuó entonces con su cántico, con un fervor y una expresion indefinibles, pareciéndola que sus acentos se difundían a lo lejos, bajo las bóvedas, e iban cual mágico encanto a ablandar el corazon de sus carceleros. No obstante, el centinela, que sería sin duda un celoso católico, sacudió al parecer el encanto porque gritó desde afuera: «Callaos, señora», la dijo, «vuestra cancion es triste como un de profundis, y si al gusto de estar aquí de guarnicion se le añade el de oír semejantes canciones, va a ser cosa de aburrirse uno en demasía». «Silencio», dijo entonces una voz grave que milady reconoció ser la de Felton. «¿Qué teneis vos que ver en eso, tunante? ¿Os han mandado acaso que privarais de cantar a esa mujer? Lo único que se os ha encargado es que la guardéis, que hagáis fuego sobre ella si tratare de escaparse. Concretaos a eso, si se escapa, matadla, pero no variéis según vuestro capricho la consigna». Una expresion de indecible júbilo iluminó el semblante de milady, pero fue aquella expresion tan fugaz como el reflejo de un relámpago, y luego, sin manifestar que hubiese oído aquel diálogo, del cual no obstante no había perdido ni una sola palabra, continuó dando a su voz toda la seduccion de que la había dotado el ángel malo. «Mucho sufro, mucho lloro, en este encierro, Dios mío, tu justicia solo imploro, inocente en ti confío». Esta voz de singular extension y que expresaba una pasion realmente sublime, daba a la tosca e inculta poesía de aquellos salmos un encanto y una animacion que los más exaltados puritanos hallaban muy rara vez en los cánticos de sus hermanos, los cuales se veian precisados a adornar
con todos los recursos de su imaginación. Felton se figuraba que estaba oyendo cantar al ángel que consolaba a los 3 hebreos en el horno. Milady continuó: mas llegará el santo día en que aquel que solo es fuerte nos dará martirio y muerte, o del triunfo la alegría. Este versículo, con el que la terrible sirena echó el resto de sus poderosas facultades, acabó de trastornar enteramente el corazón del pobre oficial. Abrió éste bruscamente la puerta y milady le vio aparecer pálido como siempre, pero con los ojos encendidos y casi extraviados. «¿Por qué cantáis así?», la dijo, «y con tales acentos». «Perdonad, caballero», dijo milady con dulzura, «había olvidado que mis cánticos podían ser oídos en esta casa. Sin duda os habré ofendido en vuestra creencia, pero os juro que ha sido sin pensarlo. Dignaos, pues, perdonarme una falta que habrá podido ser muy grande, si se quiere, pero que la he cometido a buen seguro contra mi voluntad». Estaba milady tan bella en aquel momento, el éxtasis religioso en que parecía sumergida prestaba a su fisonomía una expresión tan peligrosa que Felton, deslumbrado, creyó ver al ángel que poco antes le parecía haber estado escuchando. «Sí», respondió éste, «sí, conmovéis, trastornáis a las personas que habitan en el castillo». Y el pobre insensato no advertía la incoherencia de sus palabras, mientras que milady clavaba su vista de lince en las más íntimas profundidades de su corazón. «Callaré, señor», dijo milady bajando la vista con toda la dulzura que pudo dar a su acento y con toda la resignación que pudo aparentar en su semblante. «No, señora, no», dijo Felton, «solo os advertiré que cantéis más bajo, especialmente de noche». Y conociendo Felton al decir estas palabras que no podría conservar por más tiempo su severidad hacia la prisionera, salió del aposento a toda prisa. «Habéis hecho bien, mi teniente», dijo el soldado. «Estos cánticos trastornan los sentidos, a bien que al fin concluye uno por acostumbrarse a ellos, sino que es tan hermosa la voz». Fin del capítulo 54. Capítulo 55 de los 3 mosqueteros de Alejandro Dumas. Tercer día de cautiverio. Felton había venido, pero aún tenía que hacer algo más. Era preciso retenerle, o más bien hacer de modo que se quedase él solo, y milady no veía por de pronto, sino confusamente, el medio que debía conducirla a este resultado. Se necesitaba más todavía. Era preciso hacerle hablar, a fin de hablarle ella también, pues milady sabía harto bien que su seducción más irresistible consistía en su voz, con la cual recorría hábilmente toda la escala de los tonos, desde la palabra humana hasta el lenguaje divino. Y sin embargo, a pesar de su seducción, milady podía salir desairada, porque Felton estaba muy prevenido. Desde entonces espió sus menores acciones, todas sus palabras, su más insignificante mirada, sus cambios de fisonomía, hasta su gesto y respiración, la que podía interpretarse ya casi por un suspiro. Todo en fin lo estudió milady como un hábil cómico a quien se le confía un nuevo papel, un carácter que no está acostumbrado a desempeñar. Su conducta con respecto a Lord de Winter era más fácil, y así es que desde la noche anterior había ya decidido cómo había de portarse. Permanecer grave y silenciosa en su presencia, irritarla de vez en cuando con un desdén afectado, con una palabra de desprecio, incitarle a prorrumpir en amenazas y en violencias que harían un notable contraste con la resignación que ella manifestaría, tal era el plan que se había propuesto. Felton podría ver, acaso no diría nada, pero al fin siempre vería. Por la mañana vino Felton según costumbre, pero milady le dejó presidir a todos los preparativos del almuerzo sin dirigirle una palabra. Pero en el momento en que iba a retirarse, vislumbró milady un rayo de esperanza, pues creyó que él iba a hablarla, pero moviéronse sus labios sin despedir sonido alguno, y haciendo un esfuerzo sobre sí mismo, guardó en lo íntimo de su corazón las palabras que iban a escaparse de su boca, y se marchó. A cosa de las 12 entró Lord de Winter. Hacía un día verano asaz regular, y un rayo del pálido sol de Inglaterra, que alumbra pero no calienta, pasaba a través de las rejas de la prisión. Milady estaba asomada a su ventana y aparentó no oír el ruido que hizo la puerta al abrirse. «¡Ah, ah!», exclamó de Winter, «después de probar la comedia y enseguida la tragedia, viene ahora la melancolía».
La prisionera no respondió. Sí, continuó de Winter, ya os entiendo. Bien quisierais estar en libertad sobre esta costa, bien quisierais surcar sobre un buen buque las olas de ese mar verde como la misma Esmeralda, y luego, fuese en tierra o en el océano, jugarme una de aquellas partiditas que tan bien sabeis combinar. Pero a poco lo tenéis. Tened paciencia, señora. Dentro de 4 días estaréis en la costa, navegaréis grandemente, más tal vez de lo que quisierais, y así, gracias al cielo, nada más tendrá que ver con vos la Inglaterra. Milady juntó las manos y alzando sus ojos al cielo, Dios mío, exclamó con una suavidad angelical en su ademán y en su voz, perdonad a este hombre así como yo le perdono. Sí, ora, maldita, dijo el barón, y es tu plegaria tanto más generosa cuanto que estás en poder de un hombre que a buen seguro no piensa en perdonarte y aunque en ello pensara, no podría hacerlo. Y dicho esto, se marchó. En el momento en que salía, dirigió milady una furtiva mirada hacia la puerta medio abierta y pudo ver a Felton que se retiraba apresuradamente a un lado para no ser visto de ella. Entonces se prosternó de rodillas y se puso a orar. Señor, exclamó, vos que sabeis por qué pura y santa causa estoy sufriendo, dadme el valor suficiente para sobrellevar mis penas, cual debe hacerlo una fiel discípula de vuestra sagrada ley. Abrióse la puerta suavemente y haciendo la hermosa suplicante como que no lo había advertido, continuó en voz medio sofocada con sollozos. Dios de bondad, Dios de justicia, ¿permitiréis que se lleven a cabo los impíos proyectos de ese hombre? Sólo entonces aparentó oír el ligero ruido de los pasos de Felton, y levantándose con la rapidez del pensamiento, se ruborizó como avergonzada de que la hubiesen sorprendido de rodillas. No me gusta incomodar a los que están en oración, señora, dijo Felton con gravedad. Con toda mi alma, pues, os ruego que no os incomodéis por mí. ¿Cómo sabeis que estaba yo en oración, caballero? Dijo milady con una voz ahogada por los suspiros. Estáis equivocado, yo no oraba. ¿Y acaso pensáis, señora, repuso Felton con su voz tranquila, pero con acento algo más dulce, que me crea yo con derecho de impedir a una criatura el que se prosterne ante su Dios? No lo permita el cielo. Además, que bien sienta el arrepentimiento a los culpables, cualesquiera que sean los crímenes que hayan cometido. Un culpable a los pies del criador es un objeto sagrado para mí. ¿Culpable yo?, dijo milady con una sonrisa que hubiera desarmado al mismo ángel del juicio final. ¿Culpable? Oh, Dios mío, bien sabes tú si lo soy. Dijerais, caballero, que estoy condenada, enhorabuena, mas no ignoráis que Dios, que ama a los mártires, permite a veces que sea condenado un inocente. Condenada o no, aun cuando fueseis inocente o mártir, replicó Felton, razón mayor para dirigir al cielo vuestras preces, y yo mismo en mis oraciones rogaré por vos, señora. Oh, vos sois un justo, no me cabe duda, exclamó milady precipitándose a sus pies. Mirad, estoy cansada de luchar, y temo que me falten las fuerzas en el momento supremo en que me vea precisada a sostener la última prueba y confesar mi fe. Oíd pues la súplica de una mujer desesperada. Os engañan, caballero. Pero dejemos eso aparte. Solo os pido una gracia, y si sois tan generoso que me la otorguéis, os bendeciré agradecida en este mundo y en el otro. Hablad a mi superior, señora, dijo Felton. Por fortuna, yo no tengo el terrible encargo de absolver ni de castigar. A otro más encumbrado que yo lo ha confiado Dios. No, a vos solo. Escuchadme, antes que prestaros a contribuir a mi pérdida, a mi ignominia. Si habéis merecido esa pérdida, si habéis tenido la desgracia de caer en esa ignominia, resignaos a sufrirla ofreciéndola a Dios. ¿Qué estáis diciendo? Oh, veo que no me comprendéis. ¿Os figuráis que cuando hablo de ignominia entiendo por ella un castigo cualquiera de prisión o de muerte? Ojalá que fuese así. ¿Qué pueden importarme la prisión y la muerte? No sé lo que queréis decir, señora, dijo Felton. Porque aparentáis no comprenderme, caballero, repuso la prisionera con una sonrisa de duda. No, señora, no sé lo que queréis decir, os lo juro por el honor de un militar, por la fe de cristiano. ¿Cómo? ¿Ignoráis lo que conmigo intenta Lord de Winter? Lo ignoro, señora. No puede ser. Vos sois su confidente. Os juro que nada sé, señora. Oh, pues bien,
poco oculta sus designios para dejar de traslucirlos. Nunca trato de adivinar nada, señora, pues en cuanto a secretos, siempre aguardo a que se me confíen, y a excepción de lo que me han dicho delante de vos, Lord de Winter no me ha confiado cosa alguna. Pero, ¿y no sois su cómplice?, exclamó milady con increíble acento de verdad. ¿No sabeis, pues, que me tiene preparada una vergüenza a cuyo horror no pueden llegar todos los castigos de la tierra? Estáis en un error, señora, dijo Felton ruborizándose. Lord de Winter no es capaz de un crimen semejante. Bien, dijo para sí milady, sin saber aún de lo que se trata, ya lo califica de crimen. Y en voz alta añadió: de todo es capaz el amigo del infame. ¿Y a quién llamáis el infame?, preguntó Felton. ¿Hay acaso en Inglaterra dos hombres a quienes pueda aplicarse semejante nombre? ¿Queréis hablar de Jorge Villiers?, dijo Felton, cuyas miradas se encendieron. A quien los paganos, los gentiles y los infieles llaman duque de Buckingham, repuso milady. No creía yo que en toda Inglaterra se hubiese hallado un inglés que necesitase de tan larga explicación para reconocer al hombre a quien aludía. La mano del Señor está extendida sobre él, no se escapará del castigo que merece. Felton no hacía más que expresar con respeto al duque el sentimiento de execración que todos los ingleses profesaban al que los mismos católicos llamaban el dilapidador, el concusionario, el disoluto, y a quien los puritanos apellidaban simplemente Satanás. «Oh, Dios mío», exclamó milady, «ruégoos que enviéis a ese hombre el castigo que tiene tan merecido. Vos sabéis que no es mi propia venganza la que me estimula, sino que imploro la libertad de un pueblo entero». «¿Qué, le conocéis?», dijo Felton. «Al fin me dirige preguntas», se dijo milady en extremo gozosa por haber obtenido tan pronto un resultado de tamaña trascendencia. «Oh, que si le conozco. Oh, sí, por mi desgracia, por mi eterna desgracia». Y milady se retorcía los brazos como si hubiera llegado al paroxismo del dolor. Felton sintió sin duda que iba a faltarle el ánimo y dio algunos pasos hacia la puerta, pero la prisionera, que no le perdía de vista un momento, se puso de un salto junto a él y le tomó la mano. «Caballero», exclamó, «sed bueno, sed clemente, oíd mi súplica. Ese cuchillo, que la fatal prudencia del barón me ha prohibido, porque bien sabe el uso que de él quisiera hacer. Oh, dignaos escucharme hasta el fin. Ese cuchillo, dejádmele un minuto no más, por favor, por compasión. Vedme abrazada a vuestras rodillas. Podéis tener cerrada la puerta. No sois vos a quien quisiera causar el menor daño. Santo cielo, podría estar resentida de vos, que sois el único ser justo, bueno y compasivo que he encontrado, de vos que acaso seáis mi salvador. Dadme ese cuchillo por un minuto no más, y os lo devuelvo por la rejilla de la puerta. Por un solo minuto, señor Felton, y habréis salvado mi honra». «Mataros», exclamó Felton con terror, olvidando retirar su mano de entre las de la prisionera. «Mataros, señora». «Lo he dicho ya, infeliz de mí», murmuró milady bajando la voz y dejándose caer como anonadada en el suelo. «He divulgado mi secreto. Todo lo sabe. Dios mío, soy perdida». Felton estaba de pie, inmóvil e indeciso. «Aún duda», se decía milady, «no me habré expresado con bastante naturalidad». Sintiéronse pasos en el corredor y milady reconoció al punto el pausado andar de Lord de Winter. Felton le reconoció también y dio un paso hacia la puerta. Milady volvió a levantarse con ímpetu. «Oh», exclamó con voz reconcentrada, «ni una sola palabra a ese hombre de cuanto os he dicho, o soy perdida. Ni una sola palabra, y vos seréis, vos...» Y como los pasos se acercaban, se calló por miedo de que fuese oída su voz, apoyando con un movimiento de infinito terror su hermosa mano sobre los labios de Felton. Felton la apartó suavemente y milady fue a dejarse caer sobre una silla. Lord de Winter pasó por delante de la puerta sin detenerse y oyóse el ruido de pasos que iban alejándose. Felton, pálido como un difunto, permaneció algunos instantes escuchando con la mayor atención y respirando. Luego que el ruido se hubo apagado enteramente, como un hombre que despertara de un largo ensueño, precipitóse fuera del aposento. «Ah», exclamó milady, prestando a su vez atención al ruido de los pasos de Felton que se alejaban en dirección opuesta a los del barón, «al fin eres mío». Luego,
anublóse su frente. Si habla al varón, se decía, soy perdida, pues el varón sabe muy bien que no tengo ganas de matarme. ¿Me pondrá acaso en su presencia un cuchillo en la mano? ¿Y cómo gobernarme entonces, después de toda esa desesperación afectada? Fuese a poner enseguida frente del espejo. Jamás había parecido tan hermosa. Oh, no, no, dijo sonriéndose, no se lo dirá. Por la noche vino Lord de Winter a acompañar la cena. Caballero, le dijo milady, ¿es acaso vuestra presencia un accesorio indispensable de mi cautiverio, y no podríais ahorrarme el exceso de tormento que me causan vuestras visitas? ¿Cómo es eso, querida hermana? Dijo de Winter. ¿No me habíais anunciado sentimentalmente por esa linda boquita tan cruel hoy para mí, que veníais a Inglaterra con el exclusivo objeto de verme a vuestro placer, del cual en tan alto grado sentíais veros privada, que no habéis titubeado en arrostrar para satisfacerle mareos, borrascas y cautiverio? Pues bien, aquí me tenéis, y podéis satisfaceros completamente. Además, que ahora mi visita tiene un objeto. Milady se horripiló, figuróse que Felton había hablado. Quizá en ningún momento de su vida esta mujer que había experimentado tan fuertes y encontradas emociones había sentido latir su corazón con tanta violencia. Estaba sentada. Lord de Winter tomó un sillón y empujándolo hasta junto al suyo se sentó y sacando del bolsillo un papel que desdobló lentamente, «Mirad», le dijo, «quería enseñaros esta especie de pasaporte extendido por mi propia mano y que será vuestro diploma de aquí en adelante en la vida que tengo a bien concederos». Pasando enseguida su vista desde milady al papel, leyó «Orden para conducir a...». «El destino está en blanco», interrumpió de Winter. «Si tenéis algún clima preferido, con tal que esté a unas 1000 leguas de Londres, acaso podremos avenirnos. Con que podéis escuchar. Orden para conducir a la llamada Carlota Backson, marcada por la justicia del Reino de Francia y libertada después del castigo. Deberá permanecer en el indicado punto de su residencia sin poder salir jamás de 2 leguas en contorno. En caso de una tentativa de evasión, se le aplicará la pena de muerte, se le pasarán 5 chelines diarios para cama y manutención». «Esta orden nada significa para mí», dijo milady con frialdad, «pues en ella se ha puesto un apellido que no es el mío». «¿Un apellido? ¿Acaso tenéis alguno?» «Tengo el de vuestro hermano». «Estáis equivocada. Mi hermano no era más que vuestro segundo marido, y el que tuvisteis primeramente vive todavía. Decidme su nombre y lo pondré en lugar del de Carlota Backson». «Calláis, ¿No queréis decirlo? Pues bien, irá vuestro pasaporte a nombre de Carlota Backson». Milady guardó silencio, sino que esta vez no era por afectación, sino por terror. Imaginóse que la orden iba a ser puesta inmediatamente en ejecución, que Lord de Winter había anticipado su partida y hasta llegó a persuadirse que iban a hacerla salir aquella misma noche. Todo en fin se presentó por un momento a su imaginación como perdido, cuando advirtió que la orden no estaba con legalidad, pues no tenía firma alguna. La alegría que experimentó al hacer este descubrimiento fue tan grande que no pudo ocultarla. «Apuesto», dijo Lord de Winter, que conoció al momento lo que pasaba en el corazón de milady, «apuesto a que buscáis la firma y creéis que todavía hay remedio, puesto que no está firmado este documento. Quizá os figuráis que se os presenta con el solo fin de asustaros. Muy equivocada andáis, señora. Mañana mismo enviaré esta orden a Lord Buckingham. Pasado mañana volverá firmada de su puño y autorizada con su sello, y 24 horas después, os respondo de ello, principiará a ser puesta en ejecución. Adiós, señora. Esto es cuanto tenía que deciros». «Y yo os responderé, caballero, que este abuso de poder, que este destierro bajo nombre supuesto, es una infamia. ¿Preferís el ser ahorcada bajo vuestro verdadero nombre? Como gustéis. Quizá no ignoráis que las leyes inglesas son inexorables en punto a los abusos de matrimonio. Explicaos, pues, con franqueza. Aunque mi nombre, o más bien el de mi hermano, se halle mezclado en todo esto, arrostraré el escándalo de un proceso público con tal de que una vez quede libre de vos para siempre». Milady no contestó, pero se puso pálida como un cadáver. «Vamos, veo que preferís la peregrinación. No tengo inconveniente, señora. Además, que suele decirse que los viajes forman a la gente joven.
A fe mía que no pensáis del todo mal, y al fin, bien mirado todo, la vida es siempre amable. Por eso os haréis cargo de qué maldita la gana que tengo de que me la quitéis. Queda solo por arreglar el asunto de los 5 chelines. Me muestro algo escaso, ¿no es verdad? Esto depende de que no quiero daros medios de corromper a los encargados de custodiaros. A bien que siempre os quedara un encanto para seducirlos, podréis emplearle como os pareciere, si vuestro mal éxito con Felton no os ha disgustado de las tentativas de ese género. Felton no ha abierto la boca, se dijo milady. Entonces nada se ha perdido. Y ahora, Angelito, hasta la vista. Mañana volveré a notificaros la partida de mi mensajero. Lord de Winter se levantó y, saludando irónicamente a milady, se marchó. Milady respiró. Aún tenía delante de sí 4 días, y en 4 días podía acabar de seducir a Felton. Sin embargo, una idea terrible se le vino a la imaginación, y fue que tal vez enviaré a Lord de Winter al mismo Felton para que Buckingam firmase la orden. Entonces era ya inútil pensar en Felton, pues para conseguir su objeto la prisionera necesitaba emplear el prestigio de una seducción continua. No obstante, según tenemos dicho, consolábase con una cosa, y era que Felton no había hablado. No quiso mostrarse afectada por las amenazas de Lord de Winter, así es que se sentó a la mesa y comió. Enseguida, como lo había hecho el día anterior, se hincó de rodillas y repitió en voz alta sus oraciones. El centinela cesó también de pasear y detúvose a escucharla. Pronto oyó unos pasos más ligeros que los del centinela, que venían de lo último del corredor y que se detenían a la puerta. «Él es», dijo para sí, y principió a entonar el mismo cántico religioso que el día antes había exaltado tanto a Felton. Pero aunque su voz dulce, llena y sonora vibraba con una armonía más encantadora que nunca, la puerta permaneció cerrada. Bien pareció a milady divisar, en una de sus miradas furtivas que dirigía a la espesa rejilla del postigo, los ojos ardientes del joven, pero fuese eso una realidad o una ilusión, tuvo aquel esta vez el suficiente valor para no entrar. No hubo, sino que después de concluido el cántico religioso, le pareció a milady oír un profundo suspiro, y luego los mismos pasos que había oído acercarse se alejaron, pero con mucha lentitud. Fin del capítulo 55.